lankideak arraziak ateratzen nahi dira, bai, azten gara ba. Egun guztioi, ongi etorriak, mila esker gaur hemen gurekin egoteagatik eta ongi etorri Gitalen jardunaldiaren 4. edizio honetara. Pandemia garailatz hauetan ez da lan erraza ekitaldi bat antolatzea, baina Notizias de Gipuzkoak bere konpromisoari tinko eutsi dio. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu gure babesle ofiziala den, instituzionala den Gipuzkoako Foru Aldundiari, Mondragon Korporazio babesleari eta bidelagun ditugun Coca-Colari, Adegiri eta Gipuzkoako Ganberari. Eta gur berezia, aurten ere gurekin dugun Javier Larrañaga jaunari, ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa ingurumeko diputatua. Mila esker guztioi. Xukoakin, zarraza. Urteroko hitzordu honekin, Gipuzkoako enpresa sareari ikuspegi eta esperientzia baliagarriak eskaintzen jarraitu nahi dugu. Guztien erronka eta kezka larrienetako bati buruz, talentua erakatzea. Eta bereziki, emakumezkoen talentua enpresetan eta erakundeetan nola sustatu. Aurten edizioan, emakumeak lan arloan bizi duten egoerari erreparatu nahi izan diogu. Eta zehatzago, emakumeen talentua erakundeetako maila guztietan txertatzeak enpresentzat zer balio duen. Emakumeek funtsezko faktore gisa identifikatzen dituzten erronken artean leudeke, aukera berdintasuna, euren eskubideak erabat errespetatzea, genero kuotak eta estereotipoak ezabatzea. Eta erronka horiei guztiei aurre egiteko ezinbestekoa da Gipuzkoako erakunde, enpresa, unibertsitate eta lanbide heziketako zentroen arteko elkarlana. Es un hecho contrastable que las mujeres siguen infrarrepresentadas en las organizaciones, sobre todo en sus cúpulas y núcleos de decisión. Y esta infrarrepresentación se da independientemente de la etapa profesional en la que se encuentran. Al mismo tiempo, se ha hecho evidente que la integración del talento femenino en las empresas es un requisito necesario para su crecimiento y desarrollo. Las tendencias económicas y tecnológicas así lo demuestran. En definitiva, el talento femenino continúa invisibilizado. Y bastan 2 datos. 3 de cada 10 ejecutivas deciden renunciar a su cargo y a su carrera profesional ante la imposibilidad de compatibilizar trabajo y vida personal. Y el 87% de las mujeres, según la encuesta de población activa, apunta que las responsabilidades familiares son el principal obstáculo para su desarrollo profesional. Por lo tanto, es preciso avanzar hacia el equilibrio de género en todos los niveles, también en los centros de toma de decisiones. Y para exponernos los objetivos y aspiraciones que motivan esta 4ª edición de Gitalen, tenemos con nosotros a Eduardo Iribarren, director de Noticias de Gipuzkoa. Zurea da hitza. Egunon, eta eskerrik asko hemen zaudeten guztioi, eta baita ere streaming bidez daudenei ere bai. Ezer baino lehen agurtu nahiko nituzke erakundeak eta jardunaldi hau antolatzen lagundu diguten erakundei, aldundiak, eta baita ere Mondragon Korporazioa, Adegi, Gipuzkoako Bazkundea eta Coca-Cola. Gogoan dut, joan den urtean, pandemiak ezarritako murrizketa zorrotzek baldintzatuta, ospatu genuela iazko Gitalen jardunaldia. Oraindik ere oso etorkizun iluna ikusten genuen egoera batean, ez? Zorionez, galdutako normaltasunaren zati handi bat berreskuratu dugu aurten, gaurko formatu erdi presentzial honekin, ez? Baina gutxigatik, bada ere ez gara iritsi erabateko presentzialtasunera, ez? Eusko Jaurlaritzak osasun larrialdia amaitutzat eman duen egun honetan. Ziur nago hurrengo edizioa presentziala izango dela, eta espero dut maskarari gabe izatea gainera, ez? Gitalenten 4. edizioa da gaurkoa. Eta edizio honetan, gure bizitzako alor guztiak zeharkatzen dituen oinarrizko ikuspegi batetik helduko diogu talentuaren gaiari, genero ikuspegiarena. Ehun ekonomikoaren produktibitatean zuzeneko ondorioak dituena eta aukera berdintasuna neurtzeko oinarrizko faktorea dena, ez? Bien, hoy se va a hablar aquí del talento de la mujer, del talento de las mujeres, de todas esas mujeres que han peleado por romper el techo de cristal
pero que se han encontrado y se encuentran todavía pues con el techo del cemento, con el techo del acero, con el techo de la industria y de las empresas y con el techo de los puestos directivos de tantos y tantos sectores, incluido, evidentemente, el de los medios de comunicación también. Más que hablar de un talento desperdiciado, hay que hablar de un talento que no se ha incorporado todavía a muchos sectores importantes del tejido económico de nuestro país, ¿no? Es cierto que lo va haciendo, pero falta más velocidad. Y es una espera que nos empobrece a todos los niveles. Para ello es fundamental que se genere el caldo de cultivo necesario con estereotipos que vinculan perfiles profesionales con un género determinado. Y por eso es necesario incidir en la formación, en una formación que no fomente la división en los y en las. Carreras técnicas y formación profesional que se incorporen al menú de nuestras estudiantes como primer plato, sin miedos. Y que la conciliación no sea una palabra de obligada incorporación al discurso sin efectos prácticos. Porque conciliar es sumar. Creo que no nos podemos permitir que haya más renuncias por elegir. Y en ese camino no valen deserciones. Creo que esta debe ser una apuesta, y bueno, lo está siendo también, de país, ¿no? Bien, pues hoy aquí hablaremos pues de talento y también de lo difícil que es en ocasiones que ese talento asome, se desarrolle y crezca. Y conoceremos experiencias y escucharemos voces expertas. Pero bueno, lo que de verdad importa, y en eso los medios de comunicación también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, es que al fin y al cabo los únicos techos que existan sean los que nos cubren a todos y todas al regresar a casa a descansar. Bale, horretaz guztiaz, hitz egiteko, gai honetan eskarmentua eta ezagutza handia duten profesionalek parte hartuko dute gaurko jardunaldian. Eta, bueno, bide batez, eskerrak eman nahi dizkiet Silvia Garoz, Nerea Burutaran, Idoia Zaldegi, Amaia Madina, Julen Elgeta eta Junkal de Lukasi. Beren esperientziak eta ezagutza gurekin partekatzeagatik eta guztio interesatzen zaigun gai honekin. Mila esker. Eskerrik asko Eduardo Iribarren, Noticias de Gipuzkoa egunkariko zuzendaria, gaurko jardunaldiaren helburuak zein diren eta lehen hausnarketak mai gainean jartzeagatik, mila esker. Eta jarraian, ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko diputatua Javier Larrañaga jaunak, gure lurraldeak talentua erakatzeko dituen erronkei buruz zer iritzi duen jakin nahiko genuke, bai eta emakumezkoen talentua enpresetan eta erakundeetan sustatzeari buruz ere. Zurea da hitza. Eskerrik asko, kaixo danoi, egunon eta eskerrik asko baita ere pantaiaz bestalde jarraitzen diguzuenoi. Askotan esan hori izan deu eta behin eta berriz errepikatzen deu, ekonomi indartsu baten beharra gure ongizate maila babesteko, gure ongizate maila mantentzeko, hurrengo belaunaldintzako. Eta gure bizilue hori da. Hori da betire beste aspektu jakin eta zehaz batekin. Eta da nahi deula segi izaten munduko desberdintasun gutxieneko lurraldie. Baina desberdintasun ekonomiko eta zitziten du askotan, baina desberdintasunek baditu baita ere beste atal batzuk eta ataldanak daude gure helburue definitzen deun orduan. Decía que hablamos muchas veces de la necesidad de una economía fuerte como base para sostener nuestro modelo de bienestar social y especialmente para las próximas generaciones. Y a la vez, seguir siendo uno de los territorios del mundo con menor desigualdad económica, social, lingüística y de género. Esta visión describe la Guipúzcoa que queremos, una Guipúzcoa competitiva, pero a la vez una Guipúzcoa justa, equitativa, en definitiva una sociedad avanzada. Y la verdad es que tengo que reconocer que este es un tema en el que no me siento muy cómodo, porque de alguna forma lo que nos interpela y lo que nos pone encima de la mesa es que todavía nos falta un camino que recorrer para ser una sociedad avanzada. Por tanto, sin duda, espero que sigamos con esa incomodidad, porque es algo
que tenemos que tener en nuestra agenda y es algo que tenemos que incorporar a nuestro día a día. Este desafío, esta incomodidad que decía y que abordamos hoy, incide precisamente en esa doble vertiente. Por un lado, para dar cauce al talento femenino como palanca fundamental para avanzar en esa igualdad entre hombres y mujeres, para avanzar hacia una sociedad más justa y avanzada, pero es también un factor decisivo para el crecimiento. La competitividad y el desarrollo de nuestras empresas, nuestra economía y nuestra sociedad no serán posibles si no lo abordamos. Fomentar la igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones para el desarrollo del talento entre hombres y mujeres es, por tanto, un imperativo ético que nos interpela, pero también un avance positivo en términos de competitividad y productividad. No podemos renunciar al capital social y al talento de la mitad de la sociedad. Hoy, el índice de igualdad de género sitúa a Guipúzcoa por encima de la media europea en cuestiones de igualdad, pero todavía por detrás de los países más avanzados. Y aunque refleja en general los avances que hemos ido dando, si hacemos un zoom, lo que vemos también es que nos queda trabajo, especialmente en el ámbito económico empresarial. La brecha salarial o el desequilibrio entre los puestos directivos nos hablan de una desigualdad estructural, de los obstáculos que las mujeres debéis afrontar aún a día de hoy en el desempeño de sus trayectorias. Estamos ante un desafío que debemos seguir abordando personas, empresas, instituciones y asociaciones. Por ejemplo, si decimos que el aprendizaje permanente va a ser un elemento clave en el empleo del futuro, tenemos que garantizar que hombres y mujeres dispongan de las mismas oportunidades para desarrollar ese aprendizaje. Son necesarias políticas de sensibilización y educación en las edades más tempranas, por ejemplo, para impulsar los estudios científico-técnicos de los cuales estamos hablando en los últimos años. Pero hay un aspecto nuclear relacionado con el desarrollo profesional y del talento de la mujer, el de la conciliación corresponsable y la igualdad en los cuidados. En este sentido, impulsamos en el año 2018, desde Diputación, el proyecto Erantzunki Sarea, una comunidad de empresas comprometidas con la conciliación corresponsable. Una red donde actualmente participan 35 empresas con un total de casi 6.600 trabajadores. Estas compañías han llevado a cabo proyectos de conciliación innovadores, porque al final se basa también en la experimentación y en ese aprendizaje, para transformar sus organizaciones, cuyos aprendizajes vamos a extender ahora con una nueva línea de ayudas. Próximamente daremos cuenta también de los resultados de MEKIN, el programa de ayudas para proyectos empresariales promovidos por mujeres, en colaboración con Aspegi. Es algo que, además de emprendizaje, tiene como objetivo trabajar la desigualdad de género en los ámbitos de decisión de las empresas. Bukatzeko, beti esaten dugu inportantia dela, gure erronka kolektiboei aurre egiteko, ezagutza eta esperientziek partekatzeko eta elkarrekin ikasteko espazioek sortzia. Komunidadie indartzie, alegia. Emakumiz eta talentu zaigeala, importantia da erreferente dien emakumeek bizipenak eta ikuspegilek entzuteko eta gizarteratzeko aukera izatie, oportunidade izatie. Niretzako plazer bada gaur, diputazioen izenien, Gitalent ekitaldile babestie eta bertan parte hartzie, ze izane jardunaldi honek bete-betien asmatzen ditu bai gaiekin eta baita ere enfokiekin. Seguru nao aberasgarrile izango dela danontzat. Eskerrik asko beraz, partaide izan zaten danok, eskerrik asko danon artien hau posibilitatik. Egun ona izan dela danontzat. Eskerrik asko. Mila esker, Javier Larrañaga jauna, emakumeek lan arloan bizi duten egoerari buruz eta emakumeek esparru guztietan duten presentziara buruz, erabakiak hartzeko zentroak barne, eskaini dizkiguzun arnausketa horiengatik. Mila esker. Eta zalantzari gabe erakundek eta enpresa sareek, sektore publikoak eta ekimen pribatuak, protagonista izan behar dute kultura inklusiboa sustatzera bideratutako antolaketa aldaketa horretan. Beti ere emakumearen presentzia eta parte hartze handiagoarekin.
Contratar y conservar el talento femenino es una de las asignaturas pendientes de muchas compañías. Existen todavía muchas dificultades para que las mujeres lleguen a cargos de responsabilidad y de mando. Y todas las encuestas coinciden en señalar que, independientemente de la presencia femenina en las plantillas, no pasa del 10% el porcentaje de las mujeres que llega a puestos de liderazgo. Es un grave desajuste al que hay que sumar también la brecha salarial. Afortunadamente, existen empresas que, conscientes de esta situación de desigualdad, están trabajando para que sus organizaciones sean equilibradas e igualitarias. Y es el caso de Michelin, que lleva muchos años comprometida con la igualdad de oportunidades. El Plan de Igualdad de Michelin cumplió el año pasado 10 años y ha conseguido duplicar el número de mujeres que ocupan cargos directivos en la compañía y multiplicar por 5 la presencia femenina en áreas como la fabricación. A continuación vamos a escuchar la ponencia de Silvia Garoz Crespo, directora de personal de la fábrica de Valladolid y responsable de diversidad de Michelin en España y en Portugal. Es ingeniera química e ingresó en la empresa Michelin en enero de 2002. Desde entonces ha ocupado puestos de responsabilidad en las áreas de organización industrial, fabricación y gestión de personal en los centros de producción de Aranda de Duero y Valladolid. Silvia está hoy de viaje en estas fechas y lamentablemente no va a poder estar presencialmente con nosotros, pero ha visto oportuno dejar su intervención grabada y estoy segura de que será tan interesante que nos va a parecer que está aquí mismo. Así que les dejo con Silvia Garoz. Buenos días a todas las personas que participáis en el evento. Es una pena no poder estar hoy aquí con vosotros, pero a través de esta grabación me habéis dado la oportunidad de compartir todo el largo recorrido que llevamos en Michelin, todo lo que vamos haciendo por la igualdad de género y arrancamos. Lo primero que quiero es dar un poco la idea de lo que es Michelin, de lo que es el grupo Michelin. Por lo tanto, voy a poneros un vídeo, es lo que nosotros llamamos la carta de presentación, y con esto iniciaré toda la presentación. Viajar, transportar, descubrir. La movilidad siempre ha sido sinónimo de desarrollo. El grupo Michelin recoge la bandera de la movilidad y se compromete a ofrecer a todos la mejor forma de avanzar. Esa es, desde hace más de 125 años, nuestra razón de ser. Con una marcada vocación global, Michelin está implantada en todo el mundo. Decenas de miles de mujeres y hombres de todas las nacionalidades se comprometen cada día para encontrar nuevas soluciones. Investigación, industria, servicios, distribución. Y siempre centrada en sus valores de respeto. A los clientes, a los hechos, a los accionistas, al medio ambiente y a las personas. El pujante aumento de las necesidades de movilidad en el mundo representa una gran oportunidad de crecimiento para Michelin, que comporta, a su vez, importantes retos que afrontamos con renovada ilusión, con el objetivo de convertirnos en un líder de la movilidad sostenible. Líder en el mundo del neumático, con un completo panel de marcas y también en los servicios y soluciones relacionados con él, en las experiencias de movilidad y en los materiales de alta tecnología. Michelin, de la mano de su reconocido icono, el muñeco Michelin, toma un papel activo para liderar la movilidad del futuro. Pues una vez visto lo que es el grupo Michelin, voy a centrarme en Michelin España-Portugal, lo que nosotros llamamos MEPSA, Michelin España-Portugal S.A. Sobre todo, creo que es importante conocer lo que tenemos en España, porque tenemos un contexto mayoritariamente industrial, ¿vale? Y eso después, para hablar de igualdad, pues nos va a servir para ponernos un poco en situación.
Por lo tanto, tenemos una importantísima implantación industrial. En este sentido, somos un pilar fundamental dentro del grupo Michelin. Tenemos 4 fábricas, 2 situadas en Euskadi, en Vitoria y en Lasarte, y otras 2 situadas en Castilla y León, en concreto en Valladolid y en Aranda de Duero. Además, tenemos en el sur, en Almería, un centro de ensayos, tenemos un centro de distribución en Illescas, una agencia comercial en Lisboa y nuestra sede comercial en Tres Cantos, en Madrid. Producimos más de 350.000 toneladas de neumáticos al año, productos de todo tipo, ¿vale? Para los coches, para motos, para camión, metro, las grandísimas de ingeniería civil, para agrícola, hacemos también recauchutado, o sea que tenemos una variedad enorme de productos. Somos 7.200 más o menos, 7.200 personas las que trabajamos en Michelin y, para que os hagáis una idea, algo más del 85% de todas esas personas estamos directamente vinculados con la industria, ¿vale? Nuestra empresa ha conseguido la certificación Top Employer España 2021, es el 4º año que obtenemos este reconocimiento como una de las empresas que ofrecen mejores condiciones de trabajo a sus empleados. Y dicho esto y puesto en contexto, lo que vamos a hacer es comenzar de lo general a lo particular. Voy a hablar un poco de nuestra política de diversidad antes de entrar en hablar de la igualdad de género. Michelin es una empresa que se caracteriza por sus valores centenarios desde el origen de la empresa, ¿vale? Unos valores que están centrados en la palabra respeto y sobre todo que gira alrededor del respeto a las personas. ¿Vale? Con esta base es fácil decir que a continuación, hace ya también mucho tiempo, se desarrolló una política de diversidad que tiene, bueno, por hacer un pequeño resumen, 2 bases fundamentales, ¿no? La diversidad para nosotros en Michelin es reconocer la realidad. Somos una empresa internacional con equipos mixtos, multiculturales, plurigeneracionales. Entonces se trata de reconocer la pluralidad de la sociedad en la que nos encontramos. Y la otra base es que cada persona somos únicos y diferentes y merecemos ser respetados en nuestras diferencias, ¿vale? Y con esa base tan potente, el grupo marcó unos ejes fundamentales de trabajo que podéis ver en la pantalla, son 5, y nos permitió a cada país que eligiéramos los prioritarios para nosotros y definiéramos unos objetivos, unas acciones concretas en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Desde hace ya muchos años somos firmantes del Charter de Diversidad, es un acuerdo europeo que confirma unas buenas prácticas de diversidad e inclusión en las empresas. Vamos a entrar ya sí en la igualdad de género. Lo primero que pongo son algunas cifras, ¿no? Para ponernos ya en situación de cómo estábamos, cómo estamos y bueno, pues que crea un poquito más el interés, ¿no? De todo lo que hemos recorrido en este tiempo. Pongo una fecha, origen, en la que me comparo, que es 2007, que es el año donde se crean todas las leyes de igualdad. Y la situación en ese momento en la empresa es que en toda la plantilla somos un 6% de mujeres. ¿Vale? Quiero recordar, lo dije al principio, que somos industria mayoritariamente, industria manufacturera del sector de la automoción, que es un sector que tradicionalmente ha sido y sigue siendo un sector muy masculinizado, ¿vale? Entonces, éramos un 6% y a fin del 2020 ya éramos un 18% de mujeres trabajando en toda la plantilla, en todo Michelin. Si concretamos un poco en algunos ámbitos más llamativos, por ejemplo, había un 3% de mujeres en los puestos de fabricación, como operarias de fabricación, y hoy un 16%. Y si vamos al campo de las mujeres directivas, al ámbito de la dirección, éramos un 8%, y hoy estamos en puestos de dirección un 17%. Por contextualizar un poco más, las estadísticas nos dicen que en este sector en el que nosotros trabajamos, las medias no superan el 13% total de mujeres que están vinculadas a este sector,
un 13% frente al 18% en el que estamos nosotros, como media. Y todavía es más llamativo si buscamos las estadísticas de las mujeres que ocupan puestos de dirección en este sector, no supera la media el 8%, ¿vale? Que es como estábamos nosotros en el 2007, que hemos conseguido más que duplicar la cifra. Algunas otras cifras que nosotros, o indicadores que nosotros manejamos y que también son bastante significativos, somos algo más de un 20% de mujeres managers. Todos los años contratamos una media de en torno al 30% de mujeres, y de todos los miles de currículums que recibimos al año, pues más o menos tenemos un 40% de currículums de mujeres. ¿Vale? Yo creo que con estas cifras nos da para empezar una idea global de en qué situación nos encontramos. Lo que comparto ahora es lo he llamado la línea de tiempo, son unos momentos en estos más de 10 años, he cogido un poquito más, acciones, momentos puntuales, acciones concretas, ¿no? Que no voy a desarrollar ahora porque luego a lo largo de toda mi presentación los voy a ir compartiendo, pero quiero, pues así que de un solo vistazo tengamos una idea de todo lo que ha supuesto. ¿Vale? De nuevo, estoy en el 2007, pero en este caso, incluso antes de 2007, son muchas ya las iniciativas que estábamos realizando en torno al ámbito de la igualdad, ¿vale? Que luego las describiré. En el 2007 firmamos ya en nuestro convenio colectivo un acuerdo con la parte social donde nos comprometemos a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. En el 2008 nos pusimos ya manos a la obra con nuestro plan de igualdad, comenzando con el diagnóstico de situación, que es la primera fase siempre de un plan de igualdad. Entre medias del diagnóstico y de la llegada de ese plan, lanzamos un proyecto muy potente que lo llamamos de aceleración, que era un proyecto de aceleración sobre varios ámbitos de la diversidad, no solo la igualdad de género. En el 2010 firmamos nuestro plan de igualdad con objetivos definidos y acciones concretas. Un poquito más adelante, en 2014, firmamos el primer protocolo con el Ministerio de Igualdad en aquel momento, que es un compromiso y que hablaré luego de él, para impulsar la presencia de mujeres en los puestos de dirección. En el 2018 fuimos reconocidos en Castilla y León con el distintivo Óptima, que reconoce las buenas prácticas. En el 2019 lanzamos una campaña muy fuerte sobre los estereotipos de género en todos los managers, dirigida a todos los managers de la empresa. En 2020 nos han concedido el distintivo de igualdad en la empresa, que es un distintivo que otorga el Ministerio, que también hablaré luego de él. Y ahora estamos, en el 2021, pues inmersos en la negociación de nuestro segundo plan de igualdad, nuevos objetivos, nuevas acciones, al fin y al cabo nuevos retos que van a llegar, ¿no? Bueno, como decía, voy a ir desarrollando cada uno de esos momentos de nuestra historia. Antes de la llegada del plan de igualdad, ¿qué es lo que lanzamos ya? Bueno, pues se realizaron las primeras cartografías de puestos de trabajo. ¿Qué es esto? Pues esto es un estudio de todos nuestros puestos de fabricación, ver qué tenemos, cómo estamos y aquellos en los que claramente pueden trabajar mujeres, que no teníamos pero que podíamos contratar, y definir unos planes de inversiones de ergonomía para en aquellos en los que por la ergonomía no podíamos contratar mujeres, pues qué teníamos que hacer para llegar a ello. ¿Vale? Con esos planes teníamos ya todo el potencial de posibilidades de tener mujeres en nuestros puestos de fabricación. Aparte de eso, claro, teníamos las instalaciones dimensionadas en un 3% o menos de mujeres, ¿no? Entonces había que ver cómo estaban nuestros locales sociales, nuestras duchas, vestuarios, para tener un plan, unos locales sociales adaptados a nuestros objetivos a futuro. Importantísimo la comunicación, esto lo repetiré en varios momentos, ¿no? En muchos momentos hicimos divulgaciones en materia de igualdad, sensibilizaciones a toda la plantilla en materia de igualdad, el plan de aceleración que comentaba antes, protocolos de acoso laboral. Comenté también antes, en el 2007 era momento de convenio colectivo y firmamos un capítulo entero de
de compromiso entre la parte social y la empresa en torno a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Y en 2010, 4 de noviembre de 2010, llegó la firma de ese plan de igualdad. Ese plan de igualdad, al final, lo que trata no es más que estructurar de alguna manera ese compromiso que ya teníamos con la igualdad, ¿vale? Trata de retomar todas aquellas iniciativas y estructurarlas alrededor de algo con unos objetivos muy claros, muy concretos, con acciones, planes de acción, con responsable de acción, con fecha de finalización, etcétera. Es decir, de alguna manera se trata de materializar o de hacer real y efectivo ese compromiso, ¿no? Que nos sirva para luego seguirlo y ver que se está cumpliendo. Todo plan de igualdad comienza con un diagnóstico de situación. A partir de ahí sabemos lo que tenemos y nos marcamos un futuro y un camino. Este plan de igualdad 2010 en adelante ha estado vivo y sigue vivo hasta que tengamos el siguiente. ¿Cómo lo hemos mantenido vivo? Pues lo hemos hecho a través de reuniones de seguimiento. Todos los años hacemos 2 reuniones, son reuniones semestrales, donde analizamos los indicadores, cómo estamos, cómo vamos, cómo van nuestras acciones e incluso dentro de cada uno de esos ámbitos definidos lanzar nuevas acciones, nuevas iniciativas para seguir trabajando en ello, ¿no? De esa manera, estos 10 años no fue un hecho puntual, se hizo, se metió en el cajón y se guardó, sino que durante estos 10 años hemos conseguido avanzar y llegar a donde os enseñaba antes que hemos llegado. Acciones muchas, muchísimas, en muchos ámbitos. Voy a tratar de resumir o de comentar aquellas que quizás son las más significativas en cada uno de ellos, porque al final trabajamos en todos los ámbitos de la gestión de las personas y además en otros, ¿no? Tanto internos como externos. En el ámbito de la selección y la contratación, bueno, pues lo primero que se hizo fue revisar todos nuestros documentos de solicitud de empleo con un lenguaje inclusivo, que nadie se sintiera mal al rellenar una solicitud de empleo en nuestra empresa. Fuimos a los medios de comunicación. En un principio se hicieron, pues en aquel entonces, varios artículos en prensa publicando que Michelin buscaba mujeres para sus plantas industriales. Estas acciones las seguimos realizando. Ahora salimos a redes sociales, lo hacemos de otra manera. Pusimos al día nuestra web de empleo. Al final la web de empleo es la ventana por la que nos ven las personas que buscan empleo. Inicialmente publicamos nuestro compromiso por la igualdad de trato y oportunidades y durante todo este tiempo hemos ido adaptándola, haciéndola más atractiva, más inclusiva, donde comunicábamos nuestros acuerdos, nuestros distintivos, poniendo vídeos, imágenes que reflejaran un poco lo que tenemos dentro, ¿no? Que alguien que no nos conoce desee trabajar con nosotros, ¿no? Y por supuesto, pone ahí marcar objetivos de contratación de mujeres. En todos los ámbitos hay que marcar KPIs. La empresa marca KPIs para todo y en este plan tenemos que tener los objetivos claros. Hay que seguirlos, ver cómo vamos, si nos desviamos, lanzar acciones y si vamos bien, pues seguir avanzando. En el ámbito de la formación, bueno, pues hay que realizar mucha formación. Y diferente. Las primeras personas que recibimos formación éramos las que estábamos en la comisión de igualdad, ¿vale? Éramos un poco más expertos en el ámbito. Hay que formar a los equipos de selección, a las personas ocupadas de la gestión del talento. Por supuesto a todos los managers. Los managers son, yo diría, embajadores de la igualdad y de la diversidad, ¿no? Es fundamental, son gestores de equipos de trabajo. Yo digo que la formación tiene que ser continua en el tiempo y hay que ir cambiándola y hay que ir viendo las necesidades del momento y hay que seguir avanzando. Hicimos, lo comenté antes en la línea del tiempo, una campaña muy potente sobre los estereotipos de género
que iba dirigida inicialmente a los managers, hoy está abierta a todas las personas que trabajan en la empresa, donde tratábamos de sensibilizarnos y darnos cuenta de todos esos estereotipos. Lo que hicimos también para que tuviera un poquito más de impacto fue lanzarla de una manera jerárquica, ¿no? Una persona que gestiona equipos, un manager, le pedía a sus managers que realizara esta formación y el porqué de realizarla, ¿no? De manera que en vez de lanzar las típicas formaciones con los equipos de formación, era el manager el que se implicaba y explicaba el porqué de realizar una formación como esta. Fue bastante bien recibida, es muy visual, eso tiene muchos vídeos de mucho impacto, ¿no? Y te descubre sobre tus propios estereotipos. En el ámbito de la promoción, por supuesto, impulsar el desarrollo profesional de las mujeres en todo tipo de puestos y responsabilidades. Hay que detectar el talento, hay que acompañar las carreras y a igualdad de méritos y capacitación, aplicar medidas de acción positiva. Y, por supuesto, como decía al principio, marcar objetivos y seguirlos y ver que los estamos cumpliendo. Y si no los cumplimos, lanzar acciones nuevas. En esta imagen podéis ver a 4 mujeres. Las 4 son managers y luego compartiré con todos vosotros una iniciativa que estamos ahora lanzando con ellas y que, bueno, pues que es de las últimas cosas que hemos realizado y yo creo que es muy bonita y muy visual. En cuanto a la remuneración, desde el inicio, ya desde el diagnóstico se constató que no existía ningún tipo de discriminación salarial entre mujeres y hombres de la empresa, que las prácticas remunerativas ya tendían a una política bien definida de puestos y de resultados, pero nunca relacionadas con el género de las personas que trabajaban en la empresa. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata? De seguir un indicador retributivo que nos asegura que no había desviación y que no la sigue habiendo. En el caso de la prevención de acoso, bueno, pues ya se habían definido protocolos generales de acoso, trabajamos en los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo y lanzamos varias campañas, últimamente tenemos una muy reciente, sobre la tolerancia cero frente al acoso. Nuevamente sale la comunicación, ¿vale? En el ámbito de las condiciones de trabajo, intensificamos las inversiones en ergonomía. Os comentaba al principio que hicimos un análisis de los puestos, identificamos las necesidades y hubo que hacer modificaciones en ergonomía, lo cual mejoró las condiciones de trabajo tanto de las mujeres como de los hombres. También se trabajó un protocolo de trabajadoras embarazadas para compartir el procedimiento a realizar en la empresa en el caso de estar en esa situación. ¿Vale? En esta imagen, por ejemplo, podéis ver una mujer trabajando en ingeniería civil en la planta de Vitoria con una cubierta de las grandes. En la segunda foto tenemos una compañera embarazada trabajando en su máquina y en la tercera foto, por ejemplo, pues está una compañera monitora dando una formación en el puesto a otra compañera. Apartado específico de la comunicación, aunque he hablado de ella en varios momentos. Me parece, nuevamente, un elemento clave. A través de la comunicación, no solo vamos a dar a conocer las políticas y lo que hacemos, sino que me parece que es clave porque es transformadora de opinión. Por lo tanto, hay que estar continuamente con diferentes campañas de comunicación en este sentido, ¿vale? De todo tipo. Trabajamos también una guía de lenguaje inclusivo. Es una guía que ayuda a las personas que hacen comunicación, pero también a todas las personas que escriben documentación, documentos de todo tipo, que cambien un poco la manera de escribirlos. La web interna. La web interna de la empresa es una herramienta muy potente para poner a disposición de todas las personas que trabajan en la empresa mucha información. Toda la información que queremos compartir la tenemos visible. Nuestro plan de igualdad, nuestros acuerdos firmados, todo lo que para nosotros es importante en el ámbito de la igualdad. Si pasamos a la parte de conciliación y corresponsabilidad, impulsamos varias campañas de corresponsabilidad, reflejando un poco la empresa, el compromiso de la empresa o la postura de la empresa en la corresponsabilidad de las tareas en el hogar, ¿no?
En cuanto a mejoras en medidas de conciliación, pues ya en todos nuestros convenios colectivos tenemos muchas mejoras que superan la ley actual en el ámbito de la conciliación o buscando favorecer la conciliación en la empresa, a las personas que trabajan en la empresa. Varios. Firmar acuerdos, importantísimo, para reforzar todo ese compromiso y materializarlo. Por ejemplo, firmamos en el 2014 y hemos renovado en el 2019 el acuerdo Más Mujeres, Mejores Empresas con la Secretaría de Igualdad. Este compromiso es para potenciar la presencia de mujeres en puestos de dirección. Hemos apoyado también, firmado un acuerdo con la Real Academia de Ingeniería, un proyecto que se llama Mujer Ingeniería, para ir a los institutos y romper los estereotipos de género y favorecer de alguna manera el que las mujeres accedan también a estudios STEM. Hemos firmado recientemente en este sentido una alianza con el Ministerio de Educación, una alianza también STEM por el talento femenino. Obtención de distintivos. Comenté, en el 18 obtuvimos el Óptima Castilla y León y en el 2020 el Distintivo Nacional de Igualdad, que es un distintivo que otorga el Ministerio de Igualdad a las empresas que tienen prácticas de excelencia en el ámbito de la igualdad. Y se crea una red de empresas con distintivo que comparten buenas prácticas. Enlazo con la siguiente. He hablado de la dificultad de encontrar o de romper con los estereotipos que tienen las niñas respecto a los estudios STEM. Y por ello seguimos teniendo una enorme dificultad en la empresa y en las empresas en general de falta de mujeres en estudios STEM. Hay ciertas ingenierías o, por ejemplo, FPs técnicas, mecatrónica, robótica, automatismos, en los que no hay mujeres en las escuelas. Desde muy pequeñitos estamos condicionados, niños y niñas, hacia unos entornos laborales y esos estereotipos hacen que todavía muchas niñas no se decantan por unas determinadas ingenierías o unos determinados estudios en FP. Con la dificultad que nos supone a las empresas que queremos aumentar la presencia de mujeres en todos nuestros departamentos, tenemos esa dificultad de encontrarlas, ¿vale? Entornos de mantenimiento, por ejemplo, que es muy difícil. Entornos digitales, lo mismo. Yo creo que este es un punto que tenemos pendiente como sociedad. Este año hemos firmado, como os comentaba, ese protocolo con el Ministerio de Educación porque no podemos ir solas las empresas a hacer esto. Creo que debemos ir desde más abajo a las escuelas a trabajar este tema en la educación con los niños y niñas, ¿no? Y romper entre todos esos estereotipos. Es verdad que visibilizarlos, que presentar roles, que visibilizar a las mujeres que hacen esos trabajos es fundamental, pero tenemos que hacer algo más. En la pantalla, por ejemplo, podéis ver una compañera que es electrónica, trabaja con nosotros. Hicimos una campaña en un programa de televisión española para contar ella su experiencia, de manera que, pues que otras chicas pudieran ver como una mujer joven trabaja en un entorno, en un ámbito más técnico. Pero de verdad que este es un enorme reto que tenemos por delante. Claves del éxito, lo que yo considero como claves de éxito en nuestra empresa, de los logros obtenidos, pues me parece fundamental tener una cultura y unos valores basados en el respeto, con un foco en las personas, que no trabaja los temas de igualdad o los temas de diversidad por obligación legal, por ejemplo, o por moda, porque toca, sino porque cree en ellas. La dirección se compromete, lo marca como un tema estratégico, como otros temas estratégicos de la compañía, este también. Y a partir de ahí es un tema a desarrollar, a poner objetivos, que lo he dicho antes, a poner objetivos, KPIs, y donde debemos estar
todos implicados, ¿vale? Esto no es solo parte de unos o parte de otros, sino todos juntos marcamos el camino y seguirlo y ir a por ello, ¿no? No solo es la dirección de la empresa, no es la representación social, es juntamos fuerzas y vamos a por ello. Logros obtenidos. Bueno, pues al inicio saqué una imagen con indicadores, por recordar, un 18% en la plantilla, multiplicábamos por 5 del 3 al 16 más que 5 las mujeres en fabricación y duplicábamos la presencia de mujeres directivas. Estos son los datos que compartí en un sector mayoritariamente masculinizado en el que las medias fuera no son comparables. Pero no solo se trata de cifras. Es verdad que esto es más fácil de concretar, más fácil de visibilizar, pero hay otras cosas que quizá no son tan fáciles de medir como los porcentajes, pero que están ahí. Por ejemplo, está demostrado que en los equipos diversos se mejora el ambiente laboral. Está también más que demostrado que estimula la creatividad, ¿vale? Diferentes maneras de ver la vida. Al final, opiniones diferentes nos llevan a ser más innovadores, a ser más creativos. Si una empresa es más diversa, es una empresa más atractiva para atraer talento y para retener talento, ¿vale? Cualquier persona que quiere trabajar con nosotros se ve reflejada y le apetece trabajar aquí. Otro logro que creo que es importante es dar visibilidad a las mujeres en la industria, ¿vale? Lo he repetido en varias ocasiones, pero el hecho de tener mujeres en puestos de fabricación, en puestos de responsabilidad, en los puestos directivos de la empresa, eso crea roles para que otras mujeres se animen a dirigirse hacia estos ámbitos laborales. Yo creo que un poco como resumen, esos serían los logros obtenidos. Bueno, en el 2020 celebramos nuestros 10 años del Plan de Igualdad y nos pareció que el 10º aniversario podía ser un grandísimo momento para hablar de ello nuevamente. Otra cosa que he repetido mucho es la comunicación, que tiene un papel fundamental, que es movilizadora, que da sentido, que crea cultura, que cambia la opinión, que aumenta el compromiso. Me parece fundamental. Entonces, aprovechamos que era el 10º aniversario, era un motivo perfecto para hacer varias acciones y poner en valor todos los logros obtenidos en el ámbito de la igualdad. De alguna manera, compartir el éxito con toda la plantilla y dar visibilidad a nuestro plan de igualdad. Hicimos un montón de acciones, es verdad que fue en el 2020, que no fue el mejor año, que teníamos una idea inicial y que debido a la pandemia tuvimos que cambiar totalmente, pero bueno, aprovechamos el año y lo hicimos un poquito más digital y menos presencial. Una de las acciones, por ejemplo, que hicimos fue lo que veis en pantalla, la declaración de compromiso, que lo que hacíamos era ratificar públicamente ese compromiso que tenemos por la igualdad de trato y oportunidades. Ese es un ejemplo que lo publicamos y lo hicimos extensible a toda la plantilla. Y otra de las cosas que hicimos al principio del año fue un vídeo resumen que lanzaba un poquito el año y que es un vídeo, bueno, pues es un vídeo muy bonito que voy a compartir con vosotros, muy cortito, para que veáis un poco cómo presentábamos en enero de 2020 nuestro año de 10º aniversario. En Michelin nos gusta el movimiento. Sabemos cómo avanzar. No importa en qué terreno. Si encontramos obstáculos, los superamos. Si
siempre hemos estado convencidos de la igualdad entre mujeres y hombres y nos hemos implicado con su desarrollo. Por ello, hace 10 años acordamos un plan de igualdad, diseñando así una ruta estratégica con un claro propósito: impulsar nuestro compromiso con la igualdad entre los hombres y las mujeres de nuestra empresa, sin paradas, sumando nuevos retos en el camino, mirando al frente a sabiendas de que la meta quedaba lejos. Y es que nos encantan los grandes desafíos, porque tenemos fuerza y pasión para alcanzar aquello en lo que creemos. Nos sentimos orgullosos. El avance ha sido espectacular. Seguimos en marcha. Estamos convencidos que este es el único camino. Todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Mujeres y hombres evolucionamos libremente de acuerdo a nuestras capacidades. Hoy, en Michelin, los equipos de trabajo incluyen un número importante de mujeres, cuyo esfuerzo, talento y motivación nos hacen progresar cada día, trabajando codo con codo, en igualdad, desarrollando numerosas acciones en todos los ámbitos. Aquí, mujeres y hombres somos igual de valiosos, porque solo si estamos cerca, llegaremos lejos, porque no hay nada que nos detenga, haciendo bien las cosas, como siempre hemos hecho. Por todo esto, Michelin es reconocida socialmente como una empresa modelo en materia de igualdad, y seguimos avanzando día a día, con determinación, fieles a nuestro compromiso. Juntos seguimos trabajando, haciendo camino al andar. Bueno, 2020, 10 años, 2021, estamos en 2021 y seguimos. Esto no puede parar. Hay que seguir, porque hemos hecho mucho, pero nos queda recorrido. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en ello. Ahora estamos, ¿en qué estamos? Bueno, pues estamos en un segundo plan de igualdad, inmersos ahora mismo en la negociación de ese segundo plan de igualdad. Estamos rehaciendo también actualizando nuestro protocolo de acoso sexual o por razón de sexo. Lo comentaba antes, tenemos lanzada una nueva campaña de tolerancia cero frente al acoso. Estamos ahora con unos talleres presenciales para toda la parte managerial de la empresa, trabajando los sesgos y los estereotipos nuevamente. Ya comenté que habíamos firmado una alianza para trabajar en todo el ámbito STEM. Por lo tanto, nuevos objetivos y nuevas ambiciones a 2030. Estamos ahora definiendo esos nuevos indicadores, ese nuevo final, para luego ir definiendo el camino, ¿no? Y hay otra acción que la mencioné antes y que se llama, es un proyecto que hemos llamado Women in Motion, que es ya lo último que voy a compartir. Con esto voy a terminar. Esta acción es de 2021, estamos en ella. Con ella, ¿qué queremos hacer? Queremos visibilizar el talento femenino. Esto nos ayuda muchísimo en interno para nuestros procesos de promoción, que tengamos candidatas que quieran optar a puestos de responsabilidad en interno, pero también lo tenemos puesto en externo, en nuestra web de empleo, para visibilizarnos y atraer talento femenino. Es un vídeo donde 6 compañeras, las 6 que veis en la pantalla, a través de su experiencia, animan, cuentan su experiencia y de alguna manera visibilizan ese papel
que desempeñan en la empresa y nos dan un poco su opinión sobre la mujer en la empresa. Bueno, es un vídeo también cortito y lo voy a compartir porque creo que es una iniciativa que nos ayuda mucho. Lo tenemos en la web de empleo y ahora esta semana lo vamos a empezar a mover por redes sociales también. Me llamo Ainara, soy ingeniera en organización industrial, llevo 13 años trabajando en Michelin y actualmente soy la responsable del taller donde se cuecen y se verifican los neumáticos gigantes de obra civil y minería. Me llamo Alba, soy ingeniera industrial y soy la responsable del taller de fabricación de componentes para el neumático en la planta de Vitoria. Me llamo Carmen, soy ingeniera de organización industrial y manager de un área de fabricación de componentes de neumático en la planta de Valladolid. Me llamo Edurne, soy ingeniera en química industrial, llevo 12 años trabajando en Michelin y soy responsable de proyectos en la actividad de obras públicas y minería de la fábrica de Vitoria-Gasteiz. Mi nombre es Rosa Sáez, soy ingeniera industrial, llevo 11 años trabajando en Michelin. Mi puesto actual es responsable del taller de cocción y verificación de neumáticos de camión en la fábrica de Aranda de Duero. Me llamo Sonia Vegas, estudié ingeniero mecánico, llevo 20 años trabajando en Michelin, en la Sarde, y soy coordinadora de ingeniería. Michelin es una empresa que ofrece trayectorias profesionales muy interesantes. La oportunidad de trabajar en una gran industria y aprender de su experiencia. La estabilidad y las posibilidades que ofrece una multinacional. Cuando hemos logrado proyectos que aumentaban nuestra capacidad y generaban empleo. Ver el crecimiento de las personas de mi equipo es el momento de más satisfacción. Afortunadamente no guardo solo un momento en mi memoria, guardo muchos. Y todos ellos son porque he tenido la oportunidad de descubrir fantásticos compañeros y compañeras en el más amplio significado de la palabra. Desarrollo profesional. Crecimiento. Formación continua. Oportunidad. La igualdad de posibilidades que ofrece sin importar raza, género ni religión. Para mí, Michelin es sinónimo de oportunidades, en las que las personas están por encima de todo. Las mujeres trabajamos en un clima de igualdad y tenemos las mismas posibilidades de crecimiento. Da gusto ver a mujeres ser perfectamente autónomas para desarrollar trabajos que antes realizaban hombres. Sí, por supuesto, por las oportunidades y la estabilidad que ofrece. Sí, por supuesto. Por supuesto, no tengo ninguna duda. Bueno, y con esto termino visibilizando, qué mejor manera, visibilizando el talento femenino. Agradecer nuevamente la posibilidad de compartir nuestra experiencia en todos estos años por la igualdad de género y espero que, bueno, pues que sensibilice o que ayude o que dé ideas a que otras empresas que a lo mejor están iniciando, bueno, pues les abra un poco la vista y puedan aprovechar algunas de las que nosotros hemos hecho y que nos han servido mucho. Muchísimas gracias. Silvia Garoz, responsable de diversidad de Michelin en España y Portugal, por compartirnos su experiencia en su campo. Sin duda, nos deja además una lista de cuestiones sobre las que reflexionar y seguro que hay en la audiencia alguien que haya añadido alguna nueva tarea a su lista de pendientes. Y es que la incorporación de talento femenino, entre muchas otras ventajas, supone también la incorporación de nuevas perspectivas y nuevos liderazgos.
Y por eso es tan interesante conocer las experiencias que están teniendo también en este sentido diferentes empresas del territorio. En Guipúzcoa tenemos grandes empresas que son referentes en todo el mundo. Es el caso de la Corporación Mondragón, que también trabaja para aumentar la presencia de mujeres en sus diferentes plantillas. Gure artean dugu gaur Nerea Burutaran Ferre, ikerlaneko pertsona eta komunikazio zuzendaria eta emakumeen talentua erakarri, fidelizatu eta garatzeko abian jarri dituzten egitasmoak aurkeztuko dizkigu. Nerea Burutaran giza zientzietan eta enpresetan lizentziatua da eta Deustoko zuzendaritza garapeneko eta lidergoko masterdun ere bai. 2003an hasi zen lanean Ramon Bizkaino enpresako giza baliabideen arloan, 2007an prestakuntza eta hautaketa arduradun bihurtuz. 2011an Fagor etxetresnen edesara jo zuen pertsonalburu jarduteko eta hurrengo urtean Mondragon korporaziora jauzi egin zuen gizarte kudeaketako sailera, senior aholkulari gisa. 2015ko urtarrilean hasi zen ikerlanen pertsona arduradun lanean eta aurtengo uztailean ikerlaneko pertsonen eta komunikazioaren zuzendari izendatu dute. Recibamos a Nerea Burutaran. Eskerrik asko. Bueno, egunon denoi, eta lehen eta behin eskerrik asko. Benetan eskerrik asko gonbitzeagatik, eta eskerrik asko streaming bitartez entzuten ari zareten guztioi. Bueno, pues efectivamente acabamos de escuchar la ponencia de Silvia de Michelin, ¿no? De una gran multinacional. Y bueno, pues ya que hemos recibido la invitación, nos gustaría poder contaros lo que hacemos nosotros, ¿no? Que somos un centro tecnológico, somos de aquí, estamos ubicados, la sede central está en Arrasate, nacimos como primer centro tecnológico de la Corporación Mondragón. Y bueno, pues hacemos nuestras cositas y en ese sentido pues queríamos compartir con vosotros esa experiencia, ¿vale? ¿En torno a qué? Bueno, pues basando sobre todo la ponencia en qué hacemos en cuanto a atracción, desarrollo y fidelización de talento en global y qué guiños hacemos de manera especial al talento femenino, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo es presentarnos. Seguro que muchos de vosotras y vosotros ya nos conocéis. Seguro que habrá otras personas que no. Entonces, bueno, dar la oportunidad de que nos conozcáis un poquito más. Hablaremos un poco desde la perspectiva de género de cómo estamos en Ikerlan, ¿vale? Cuál es nuestra situación de partida, cómo estamos a día de hoy. Hablaremos de ese gran reto, ¿no? Que decíamos, el reto del talento. Nos preocupa a todos y a todas, a todo el entorno, el entramado industrial, por supuesto, muchísimo. Y en ese sentido, reflexionando qué más podemos hacer desde el punto de vista de cómo atraer ese talento y ese talento femenino, ¿no? En especial, como decimos. Hablaremos también, os decía, de esa parte de fidelización y desarrollo, qué cositas estamos haciendo nosotros, y luego en esa parte de soñar, de mirar más allá a futuro, pues qué otras cosas en las que estamos pensando y se nos ocurre que podemos hacer, ¿vale? Bueno, para los que no nos conocéis y si no, para reafirmar un poco algunos mensajes. Os decía al comienzo, ¿no? Somos un centro tecnológico. Somos un centro tecnológico, 350 personas aproximadamente. Os decía antes, nacimos como primer centro tecnológico de la Corporación Mondragón y realmente nos gusta situar, o solemos, cuando explicamos quiénes somos, situar a Ikerlan un poco a caballo entre lo que es la universidad y la industria. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacemos es cogemos esos conocimientos de la universidad, de alguna manera les dotamos de mucho más conocimiento con la experiencia aplicada y revertimos al final en soluciones que necesitamos, bueno, pues las empresas y la sociedad en general, ¿vale? Eso somos. De hecho, Ikerlan, para que os hagáis una idea, os decía que nacimos, bueno, lo fundaron realmente las propias empresas, que hace ya 47 años, pues se dieron cuenta de la importancia de contar con un ente que se dedicara full time a la investigación, ¿vale? Así fueron las empresas que fundaron Ikerlan. Y ese ADN sigue muy presente a día de hoy y, de hecho, es una de las señas de identidad que nos caracteriza y nos diferencia respecto a otros centros. Es decir, como centro tecnológico que somos, nos dedicamos a la investigación,
pero gran parte de esa investigación está orientada a la parte de transferencia a las empresas, ¿vale? Buscando siempre esa aplicación práctica, esa parte de volcado en soluciones reales muy presente. Y sobre todo nos solemos diferenciar, bueno, tenemos cuatro señas que nos diferencian especialmente. Una es, os acabo de mencionar, toda la parte de transferencia a las empresas, pero no solo por esa parte de formato solución que estamos diciendo ahora, ¿no? Sino también transferencia de las propias personas. Nosotros al final en el paso por Ikerlan formamos a personas con un alto valor, con una alta cualificación que de alguna manera muchas de esas personas acaban transferidas a la propia industria, a las propias empresas, ¿vale? Con lo cual es en esa doble óptica donde decimos que transferimos, que hacemos esa labor de transferencia a las empresas. Pero además, otro diferencial nuestro es que hacemos proyectos multitecnológicos. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos como 3 grandes bloques donde aglutinamos nuestra oferta de valor, pero realmente somos capaces de ofrecer soluciones integrales, combinando todas esas tecnologías para ofrecer esa solución global que necesita, al fin y al cabo, el cliente, ¿vale? Investigación aplicada, os decía, o sea, al final es ese conocimiento siempre con esa parte aplicada presente. Ponemos la investigación al final al servicio de lo que creemos que necesitamos o vamos a necesitar en un futuro, ¿vale? Y al final las personas están en la clave de todo. Para que os hagáis una idea, bueno, pues creemos mucho, luego os contaré un poquito lo que nosotros llamamos cantera. Tenemos en este momento aproximadamente una media de unas 45 personas exclusivamente haciendo el doctorado. Invertimos más de 1 millón de euros en personal que dedicamos a formación, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es algo que tenemos muy interiorizado. Y siempre con esa visión de transformación permanente y de ver más allá en qué podemos hacer de cara a futuro, como os decía, ¿no? Bueno, pues os hablaba un momento, os hacía una mención de facturación, pues en el 2020 pues una facturación de prácticamente 24 millones de euros, de ahí os daba el dato de más de 1 millón de euros invertimos en la inversión a personal en formación, ¿vale? Con lo cual es una inversión real, es una apuesta real. Colaboramos estrechamente con las universidades a todos los niveles. Luego os comentaré también algunos ejemplos de lo que hacemos para tratar de poner nuestro granito de arena. Colaboramos, por supuesto, en todo lo que tiene que ver investigación con las propias empresas. Invertimos en talentos, lo acabo de decir, y al final, bueno, pues tenemos mucha inversión también en todo lo que son nuestros equipamientos, nuestros laboratorios y continuamente, bueno, pues estamos intentando dar un pasito más en ese sentido también, ¿vale? Y bueno, ahora hemos estado integrados en lo que es la reflexión del plan estratégico que le hemos llamado ICA 2024, Ikerlan 2024, un poco reflexionando sobre qué claves deberíamos de tener en cuenta. Y bueno, voy a dejar yo de hablar un poquito. Mugak gainditzen dituen proiektu bat, 4 hamarkada baino gehiagoko abentura. Ikerlan bide bata, belaunaldiz belaunaldi, helburu berbera izanik, talde lanean oinarritzen dena. Bizipenez betetako ibilbidea da, gure mugak gero eta gehiago urruntzen ditugu, gure lankideen laguntzarekin haietarantza aurrera egiteko. Proiektu jasangarria, lehiakorra eta etengabe eraldatzen ari dena. Ikerlaneko balio handiena etorkizunerantz begiratzea da, eta horrek egiten gaitu erreferente enpresa, administrazio publiko eta gizartearentzat. Ikerlanen elkarlanean dihardugu, indarrak batzen ditugu gailur berriak lortzeko. Oztopoak gaindituz, indartsuago bilakatuz, elkarrekin urrunago iristen garelako. Jarrera estrategikoa sendotzea eta elkarlana sustatzea da gure lehentasuna, batez ere unibertsitateekin, BRT-arekin eta Mondragonekin. Vamos a trabajar para reforzar nuestra relación y colaboración con instituciones y con clústeres, para responder juntos a los retos y necesidades de nuestra sociedad. Gure kooperatiba proiektuarentzat erritmo bateratua dugu, pertsonen kudeaketan erreferentea izanik. Olatuetara moldatuz, hortzimuga argia dugu, balio sendoekin eta konpas berean arraun egiten laguntzen diguten lan metodologia berriak erabiliz.
gure kooperatiba eta balore kooperatiboak indartzeko lan egiten jarraituko dugu. Denon arteko konfidantza sustatuaz. Hori bai da gure izaera eta desberdin egiten gaituena. Vamos a seguir potenciando la captación, el desarrollo de talento y el foco en las personas. Al mismo tiempo, seguiremos reforzando el sentido colectivo y el compromiso con Ikerlan. Aurrera egiten dugulako, transferentzian zentroa aitzindaria izanik, ahalik eta balio handiena emanez, gero eta helburu urrunakoak lortuz, eta aurrera jarraituko dugu, bihurgune bakoitzak gaindituz eta teknologiaren bidez gizartea eraldatuz. Gure bezeroei balio handiena ematen jarraituko dugu, konfiantzazko loturak sortuz, haien partner teknologiko nagusia izaten jarraitzeko. Seguiremos diversificando nuestra actividad hacia nuevas empresas, sectores y retos. Eta ikasteari utzi gabe, punta-puntako teknologia garatzen jarraitu, gizarteak eskatzen dizkiegun benetako beharrekin bat eginez. Hori baita gure helburua, erronka bakoitza gainditzea, talde osoaren ezagutzari esker. Reforzaremos nuestras capacidades multitecnológicas y continuaremos desarrollando activos de valor para las empresas con las que trabajamos. Arrobiarekin konpromisoa utziko diogu, ikerlari berriek, ikasleek, osatuko bai dute etorkizuneko Ikerlan. Horrelakoxea gara Ikerlanen, pertsonak ardatz dituen bizitza proiektua. Horregatik, guztion artean, gure etorkizuna marraztu dugu, eta IKA 2024 deitu diogu. Hori da gure ibilbide horria. Helburu horretarantz egingo dugu aurrera, denok elkarrekin. Bueno, pues en esta reflexión que hemos hecho salen muchas de las pinceladas que... Salen muchas de las pinceladas que luego vais a ir viendo que aprovechamos para ver qué guiños podíamos hacer, como decía, en todo lo que es pues tratar de incentivar esa parte de talento femenino, ¿vale? Y comentábamos, es importante saber cuál es la situación que tenemos de partida. Os voy a dar los últimos datos que tenemos, bueno, entre las diferentes iniciativas que vamos poniendo en marcha. Con motivo del 8 de marzo, pues todos los años lo que hacemos es un poco sacarnos una foto en este sentido, ¿vale? De cómo estamos a nivel de perspectiva de género en Ikerlan. Siempre comparamos el último año, el que estamos aportando los datos, el que estamos analizando, frente al año anterior, ¿vale? Y así nos permite chequear si vamos mejorando, nos hemos estancado o incluso vamos empeorando, ¿vale? Entonces, este análisis lo hacemos por tipología de contrato. Os decía, nosotros como cooperativa que somos, pues parte de los trabajadores, además de ser trabajadores, somos socios de la cooperativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ese nivel de más tipo contractual, por decirlo de alguna forma, bueno, pues ya veis, en torno a un 30%, 27, 24, 29, bueno, el porcentaje diríamos entre un 25 y 30, ahí estamos, ¿vale? A nivel de puestos de responsabilidad, ¿qué está ocurriendo, no? En esa parte que decíamos, que Silvia también nos comentaba, la eterna lucha entre pues, los puestos de responsabilidad, parece que todavía a día de hoy en nuestras empresas pues, la presencia es eminentemente masculina. Bueno, pues ¿qué pasa en Ikerlan? Bueno, pues a nivel de dirección pues hablamos de un 33, bueno, deciros que el año que viene aquí subirá un poquito este ratio y estaremos en un 43%, a nivel de responsables comerciales, de los responsables a nivel tecnológico ya veis aquí 0, de los equipos y en servicios generales, ¿no? Con lo cual los ratios son justitos. Y en cuanto a Ikerlan en general, pues estamos hablando de eso, de que la proporción mujeres-hombres será un 27 mujeres frente a hombres. ¿Qué pasa? Pues que lo que suele ocurrir, ¿no? En empresas como o bien tecnológicas o bien por muy industriales, pues que al final en los puestos más técnicos pues la presencia masculina todavía es muy, muy importante, ¿no? Y sin embargo en puestos más de servicios generales, pues eso se disminuye muchísimo menos, ¿no? O disminuye, perdón, mucho más.
En Ikerlan no somos una excepción, ya veis, hemos sacado la foto, servicios generales, estamos hablando de un 55% de mujeres, con lo cual el ratio justo cambia, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa en la parte técnica de investigadores, que es nuestro core, el perfil principal que tenemos? Bueno, pues que el ratio se queda en un 24% de presencia de mujeres. ¿Y qué pasa en los órganos? Porque nosotros como cooperativa que somos, hemos visto la visión de la parte más de línea jerárquica, ¿vale? La línea ejecutiva de puestos de responsabilidad y demás, pero nosotros como cooperativa, como os decía, pues tenemos una presencia en órganos importantes y los órganos al final, la composición de los órganos suelen ser personas que se eligen de forma totalmente voluntaria y democrática, con lo cual son... Ahí sí que podríamos igual tratar de ver otras vías de incentivación, ¿no? Bueno, pues os decía, estos son el Consejo Social, que para quien no estéis habituados viene al término cooperativo, viene a ser como una especie de, ya diré, comité de empresa de una sociedad anónima, comisión ejecutiva, que viene a ser como una especie de consejo de administración, al igual que consejo rector, y comisión de vigilancia, que es un órgano simplemente, bueno, pues que lo que hace es, bueno, pues asegurar que todas las decisiones que se tomen, las votaciones que se puedan hacer, todos los procesos internos que hagamos, los hagamos de forma adecuada, ¿vale? Pues ahí ya veis también, ¿no? Estos serían los dos primeros, el primero es línea ejecutiva, como os decía, pero todo el resto son sociales, ¿no? Claro, esta es la realidad que tenemos en Ikerlan, pero ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Qué ciclo de contratación tenemos? Es importante analizar eso, ¿no? Bueno, pues evidentemente Silvia también hacía alusión. El problema principal lo tenemos en que las carreras STEM están muy limitadas. De hecho, ahí más o menos fluctúa entre el 25 y el 30% de personas, de mujeres que estudian ese tipo de carreras, con lo cual el principal problema lo tenemos ahí, ¿no? Ya de la base, de la propia fuente de donde podemos luego nutrirnos. Pero además también analizamos, y de todos los currículums que recibimos, pues qué porcentajes de mujeres, de hombres, las entrevistas que hacemos, luego eso en cuanto a las contrataciones, cómo se materializa, los doctorandos, ¿no? Os decía esa parte de perfiles que luego siguen su vocación científica y quieren hacer la tesis, las nuevas personas que se incorporan como socios, como socias. Bueno, pues ya veis. Y luego un poco un zoom importante también en todos estos temas es en cuanto a las medidas de conciliación y en concreto las reducciones de jornada, bueno, pues realmente qué proporción tenemos de personas que piden o recurren a ellas, hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pues ya veis que un 61% a día de hoy, bueno, en el año pasado, estos son datos del año pasado, son mujeres, pero yo creo que es altísimo, o sea que realmente estamos equilibrando mucho la balanza y de hecho se está notando mucho. Eso sí os puedo avanzar, estamos notando pues una especie, o sea, un cambio cultural, de mentalidad, donde cada vez es más normal que al igual que una mujer, un hombre disfrute de una reducción de jornada. Y, por ejemplo, yo creo que en eso, el tema de los permisos de paternidad que se han ampliado, etcétera, etcétera, pues creo que eso también ha ayudado a que tanto empresas como personas, como ya unidades familiares, pues normalicemos mucho más en todos los sentidos ese tipo de medidas. Bien por la parte del hombre, bien por la parte de la mujer, ¿vale? Entonces, bueno, esta es nuestra realidad en Ikerlan. Os estoy mareando un poco, con las transparencias para atrás y para adelante, ya lo siento. Bueno, os decía, ¿y qué hacemos en cuanto a atracción de talento, ¿no? Y el reto, para nosotros el reto, ¿cuál es? Pues lógicamente, nosotros os podéis imaginar, nuestros perfiles son súper especializados, de altísima cualificación, y el reto principal que tenemos es incorporar talento, hasta ahí. En su sentido más amplio. Si además a eso le damos una vuelta y queremos decir, y además queremos incorporar talento femenino, pues ¿por qué? Pues porque creemos que Ikerlan realmente es un gran sitio, o sea, para trabajar, para cualquier persona, independientemente del género. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos pues, muy buenas condiciones, un entorno de trabajo muy favorecedor. Hacemos proyectos interesantísimos que suponen muchísimo reto, donde en general os diría que llevamos varios años donde el 100% de las personas que dejan Ikerlan y que salen
dicen que recomendarían Ikerlan a un amigo, a una amiga, a un conocido, a alguien de su entorno más cercano, ¿vale? Por todo eso realmente decimos, pues debemos poner en valor todo eso que tenemos y trasladarlo, ¿no? Poner nuestro granito de arena, como os decía. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, pues realmente lo primero yo creo que es pensar cada uno de nosotros y nosotras, y en particular desde la visión de Ikerlan, cómo podemos prestigiar esos estudios, ¿no? Que decíamos, si el problema de origen lo tenemos ya desde la fuente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano? ¿Qué podemos hacer para incentivar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos ocurría, yo creo que deberíamos de cambiar el relato. ¿Y qué es cambiar el relato para nosotros? Bueno, pues en principio siempre se ha considerado, ¿no?, históricamente, la tecnología parece que es para hacer, simplificando mucho lo que voy a decir, para hacer mejores máquinas. ¿Pero realmente es eso la tecnología? ¿No deberíamos de cambiar el relato y pensar en la tecnología en clave de que podemos hacer un mundo mejor? En esa clave de desarrollo, por ejemplo, temas de cambio climático, temas de energía, temas de salud, o sea, de un montón de cosas. No las podemos poner ese relato en formato soluciones, donde consigamos acercar más eso a las personas y personitas que están en su etapa más temprana, que van a tener que elegir esos estudios, y que si logramos acercar esos referentes, logramos poner de forma mucho más sencilla eso que se va a materializar luego haciendo este estudio o el otro, vamos a conseguir eso. Bueno, pues realmente en Ikerlan pensamos que sí, que tenemos que ir por ahí. Igual que acercar la tecnología a los más jóvenes, ¿no? Entonces nosotros aquí, pues, ¿qué cosas estamos haciendo? Bueno, pues os puedo contar que desde visitas, por supuesto, a las ikastolas, porque creemos que cuanto más nos podamos acercar en la etapa más temprana, pues es fundamental, ¿vale? Pues porque realmente cuando tienes cierto margen de influencia, pues cuando te acercas cuando todavía tienen que decidir qué tipos de estudios van a hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues visitas, como os decía, ikastolas, a colegios que ellos vengan a Ikerlan también, para que vean, para que de alguna manera cercano, ¿qué más podemos hacer y qué estamos haciendo? Bueno, pues identificar referentes. Y cuando digo referentes, están los grandes referentes que todos nos pueden venir a la cabeza, que también lo hacemos. Pues el ejemplo obvio, Marie Curie, y lo difundimos una mujer científica al mes en las redes sociales para tratar de acercar esos referentes, ¿vale? A nivel de medios, como os digo, pero a este nivel que estamos hablando de escuela, de estudiantes, de ikasles, ¿no? Al final, ¿cómo podemos crear referentes? Bueno, pues investigadores nuestras de Ikerlan, como habéis visto, ya han salido identificadas en el puesto que tienen o no puestos de responsabilidad y que de alguna manera pueden acercarse y contar su experiencia en primera persona, ¿vale? Esos son granitos de arena que podemos hacer y que de hecho estamos haciendo. Estar muy cerca de la universidad para nosotros es básico, eso lo tenemos súper claro, muy cerca. Creo que como empresas, o sea, tenemos que estar cerca, tenemos que apoyarles y apoyarnos. ¿Pero en qué? Bueno, pues de alguna manera nosotros nos acercamos, y el acercamiento es evidentemente no a ver cuántos estudiantes me puedes pasar cuando acabe el curso académico, ¿no? Sino el acercamiento es qué podemos hacer desde Ikerlan con nuestra experiencia, nuestros conocimientos, para que el contenido que tenéis formativo pueda ser más interesante, bien en grado, bien en máster. ¿Tiene sentido una visita? ¿Tiene sentido que preparemos una ponencia donde para reforzar X asignatura luego puedan ver realmente eso aplicado, llevado a la práctica? Bueno, pues eso lo hacemos. De hecho, nuestro contacto con las universidades es, como os decía, muy frecuente, muy fluido, y cuando hablo de universidades, por supuesto, las del entorno más cercano, todas, pero también hemos empezado a ampliar, pues tenemos mucha relación ya de hace pues, más de 10 años con la Universidad de Oviedo, por ejemplo. Vamos ampliando horizontes con la Universidad de Cantabria, con las universidades vascas, por supuesto, con todas, ¿vale? Pero con esa perspectiva también más amplia. Y al final, ¿qué más podemos hacer en esta parte de atracción? Bueno, pues por supuesto, evitar sesgos. En nuestro caso, os he dicho, no nos vamos a engañar, el principal reto es la atracción de talento. En abstracto, os decía, en su sentido más amplio. Pero además somos conscientes y estamos sensibilizados y creemos, además, insisto, en que Ikerlan es un gran lugar para trabajar para las mujeres, con lo cual tenemos siempre pensando, ¿podemos hacer un guiño? Desde el punto de vista de comunicación, ¿podemos lanzar alguna campaña? ¿Podemos lanzar algún mensaje? ¿Podemos ir por aquí? Bueno, ya iremos viendo qué vías, ¿vale? Pero un poco por contaros las cosas que estamos haciendo en lo que es atracción de talento. Jesús,
Vale. Y en desarrollo y fidelización, ¿vale? Bueno, creamos que le voy a dar entidad aparte, entonces os voy a contar en un ratito, un berdintasun batzordea, ¿vale? Un comité de igualdad, que luego os contaré un poquito más. A nivel retributivo, bueno, pues a nivel retributivo nosotros, bueno, pues teníamos un sistema donde pues se penalizaba de alguna manera la no presencia durante X tiempo, pues bien por bajas o lo que fuera, y luego eso hacía que repercutiera en el salto retributivo cuando tocaba hacer la valoración. Y lo que hicimos fue crear un nuevo sistema donde eso está absolutamente corregido, donde los gaps que se identificaron por ese motivo, además, se corrigieron, y a día de hoy, bueno, pues tenemos un sistema de valoración y retribución que fomenta absolutamente la igualdad. Y es más, lo que os quiero decir es, y un aprendizaje que os contaré luego con un proyecto que vino a raíz de una invitación de la Diputación, un aprendizaje que tuvimos ahí muy interesante es que a priori en una cooperativa el principio de igualdad se presupone. Y es verdad que todos los puestos tenemos unas condiciones óptimas, de alguna manera, pero sin embargo cuando empiezas a poner un poco el zoom te das cuenta que siempre tienes margen de mejora, lo cual eso es una gran noticia, ¿no? Pero aquí nos habíamos dado cuenta, por ejemplo, que este sistema que teníamos anteriormente, pues al penalizar, como os digo, esa no presencia durante X tiempo, y al ser históricamente, sobre todo antes, las mujeres las que se acogían más a este tipo de reducciones, excedencias, etcétera, etcétera, por cuidado de hijos, pues realmente las que salían perjudicadas eran ellas, ¿vale? Pues eso lo corregimos. A nivel de promoción, bueno, pues os decía antes también, o sea, por un lado, nosotros a nivel de promoción vamos mirando el ratio, igual que de alguna manera pues hay otros factores que tenemos que tener en cuenta cuando promocionamos, como puede ser el tipo de, pues el que el requisito de tener el doctorado pues cada vez es un requisito pues más evidente y más a tener en cuenta, sobre todo para puestos de promoción en algunas áreas. Bueno, pues el tema de la igualdad, el tema de género, lo tenemos muy presente, ¿no? Y luego está el tema que decíamos también, que Silvia también hacía alusión, y medidas de conciliación, flexibilidad. Bueno, esa es la parte que os decía, que creemos que Kelan tiene muy buenas condiciones, independientemente de género, para cualquier persona, por supuesto, persona, hablando por ahí. Con lo cual entendemos que si históricamente ha sido, que también lo comentaba Silvia, muchos problemas de tener que renunciar a ciertos puestos de responsabilidad, o lo comentabas tú antes en la introducción, por el tema de la conciliación, pues lo que hacemos es poner en valor las medidas que tenemos para que eso no sea un problema, ¿no? Y ponerlo en ese sentido un poquito más fácil, por decirlo de alguna manera. Medidas, pues pusimos una prueba piloto en el año 2019 de una propuesta de horario continuo, tuvimos aprendizajes, aprendimos mucho de eso. Tenemos, bueno, pues además de las vacaciones estándar, 7 días flexibles al año para coger cuando queramos. Ahora vamos a poner fuera del entorno COVID y de forma permanente, pues acabamos de poner en marcha, de hecho ha entrado en vigor el 1 de octubre, pues una política de teletrabajo ya de forma estable. En ese teletrabajo también está la posibilidad de acercar la sede de Galarreta a las personas que vivimos en Donosti, ¿vale? O sea, bueno, pues un poco ciertas cercanías, ciertas medidas que van mejorando el día a día, ¿vale? Y ya de verdad, ya perdonaréis, ¿eh? O sea, le estoy dando todo el rato al que no es. Vale, y os decía que iba a hablar una mención especial al berdintasun batzordea, porque quería aprovechar y contaros la historia, ¿vale? Realmente he hecho antes un pequeño guiño, una pequeña alusión. Nosotros en el 2017 recibimos una invitación de la Diputación Foral de Guipúzcoa dentro del programa de Etorkizuna Eraikiz para participar en ese proyecto, y decidimos de alguna manera sumarnos al carro y engancharnos al proyecto, ¿vale? Pues de ahí, la verdad, pues empezamos a hacer como los primeros esbozos del plan de igualdad. Hicimos, por supuesto, un diagnóstico de cómo estábamos de partida. De ahí, como aprendizaje, pues decíamos también el decir, pues se presupone que estábamos perfectos a este nivel o que deberíamos de estar, y sin embargo hemos identificado cosas a mejorar. Bueno, pues realmente nos metimos ahí en ese escenario, y de esa ola pues nos ha llevado a donde estamos ahora. ¿De qué forma? Pues de la forma de que en el 2019
pues creamos el Berdintasun Batzordea, que es un comité de igualdad, además formado un poco de forma paritaria, porque la composición del Berdintasun Batzordea es, os decía, como cooperativa que somos, pues hay representación de cada uno de los órganos. Luego hay representación de los dos colectivos principales, que son de la parte de personas socias y de la parte de personas contratadas. Y de alguna manera, bueno, pues ahí vamos dinamizando muchísimas acciones y a día de hoy, pues cada vez vamos haciendo más acciones, va cogiendo más forma, más importancia y tenemos el primer plan de igualdad, bueno, que lo hemos, antes de difundirlo y antes de darlo a conocer, o sea, de aprobarlo internamente, le estamos ya haciendo una versión 2, pero de alguna manera como corrigiendo cosas que habíamos visto y como muy activos en ese sentido, ¿no? Y además luego hacemos campañas de sensibilización, desde internamente pues charlas de personas que tienen inquietud en esos temas, favorecemos un poco acercar, ¿no? que estemos todos habituados, que culturalmente de alguna manera pensar en perspectiva de género sea algo casi del día a día, pues charlas desde, no sé, todo lo que se os ocurra, desde los orígenes, historia del feminismo, por decir de alguna forma, hasta temas mucho más del día a día, del lenguaje inclusivo, que nos pueden preocupar a todos y a todas, ¿no? Por poneros un par de ejemplos. Formación, pues por supuesto, formación en las personas que está prevista que componen el comité de igualdad, el Berdintasun Batzordea, pero formación también, abrir, igual que tenemos una campaña muy potente en Ikerlan, pues con el tema del euskera y favorecer todo lo que tiene que ver las vías para poder normalizarlo, estudiarlo para quien no sabe, etcétera, etcétera, pues hacer el mismo tipo de guiño con temas de igualdad, ¿vale? Y el plan, sin detallarme y sin entrar a esto, pues básicamente nos marcamos como principales objetivos lograr igualdad, eliminar cualquier tipo de discriminación que os decía como aprendizaje, siempre que pensemos, pues seguro que hay cierto margen de mejora para poder hacer algo más, que todos los valores, os decía que toda la empresa asuma como normales los valores de igualdad, que la perspectiva de género se incluya de forma pues, en el día a día, digamos, de la empresa, y para eso divisamos o distinguimos como 3 grandes líneas de trabajo, ¿vale? Lo que pivota, todos los temas que pivotan en torno a cultura, en torno a sistemas y en torno a responsabilidad social, ¿vale? Y ahí deciros que pues ya desde el 2017 pues lo primero que hicimos fue, desde el punto de vista de personas, del área de personas y todos los procesos que manejamos a todos los niveles, pues incorporar esa perspectiva de género y hacer un análisis de cómo estamos en esa situación, ¿vale? Y os decía, ¿y qué nos queda ahora? Nos queda soñar, porque evidentemente, bueno, soñar y decir, no llevamos mucho tiempo activamente, como os digo, de forma consciente, os he hablado desde el 2017. Hoy en día sí que formamos parte, que antes habéis hecho alusión a la red Erantzunkide, pero de alguna manera, ¿qué más podemos hacer o cómo nos vemos, Ikerlan, ¿no? desde este punto de vista? Bueno, pues realmente nos encantaría, o soñamos, o queremos convertir a Ikerlan en el lugar pues más atractivo. La visión es que hay que tener cierto punto de ambición, ¿no? Pues en el lugar más atractivo para el talento científico-tecnológico en general, y nos gustaría además que tuviera un guiño especial, como voy insistiendo en todo momento, al talento femenino. Y para eso, pues claramente tenemos que seguir trabajando en 2 vías, en 2 perspectivas. Para adentro nos tenemos que seguir mirando y para afuera, ¿no? Y en esa visión para adentro, pues la ayuda del Berdintasun Batzordea pues nos va a ayudar mucho, con esas todas iniciativas de pues, seguir con el plan de igualdad, ver qué más acciones podemos hacer, el tema de pues, seguir culturizando, tema de charlas, etcétera, seguir buscando referentes internos, que no nos dé miedo, ¿no? a dar esa imagen, o sea, de alguna manera vencer otro tipo de resistencias y, por supuesto, sin perder de vista el foco externo, ¿vale?, hacia afuera, desde esa mirada de, bueno, pues os decía, de esa campaña que podemos hacer con un guiño especial al talento femenino dentro del employer branding, seguir insistiendo en esa colaboración y en esa cercanía con las universidades, apoyar, ¿no?, porque no se contaba antes, pero en ese apoyo y en ese que os decía, de personitas que les he llamado de los ICASLES, por ejemplo, cuando están en las icastolas o en los colegios, pues otra iniciativa pues muy chula que hicimos fue en unas navidades pues crear un taller de robótica dirigido pues a niños y niñas entre 8 y 12 años,
empezamos por hacer con los hijos, hijas de las personas de Ikerlan, pero para hacer un taller Lego y para darles la oportunidad de que pues desde esa edad se vayan involucrando y vayan viendo un poco pues qué posibilidades te puede dar ir de alguna manera investigando y jugando desde esa forma en ese tipo de materias, ¿vale? Y bueno, pues sí, simplemente en esas reflexiones y en ese soñar a futuro que os decía, pues os quería también enseñar pues cómo vemos nosotros el futuro en Ikerlan. Papa, Kaixo. Hola, egunon. Etorkizuneko Ikerlan, gertutik eraginez eta kanpora irekita. Kanpoko jendea etorriko da. Perfil bakarra ezin da egon, baina naiz eta perfil bakarra egon, persona diferenteak Ikerlan osatu dezakegu. Yo a veces pienso que lo que hay que intentar es ser más que iguales, equivalentes. Cuando uno es equivalente es porque vale igual que otro, ¿no? Para mí es parte de mi vida, está claro. Es parte de mi vida, Ikerlan. No encuentro un sitio donde mejor podría trabajar y Papa, egunon. Kaixo. Hola, egunon. Etorkizuneko Ikerlan, gertutik eraginez eta kanpora irekita. Kanpoko jendea etorriko da. Perfil bakarra ezin da egon, baina naiz eta perfil bakarra egon, persona diferenteak Ikerlan osatu dezakegu. Y yo a veces pienso que lo que hay que intentar es ser más que iguales, equivalentes, ¿no? Cuando uno es equivalente es porque vale igual que otro, ¿no? Para mí es parte de mi vida, está claro que es parte de mi vida, Ikerlan. No encuentro un sitio donde mejor podría trabajar y trasladar las cuestiones en las que podemos trabajar que Ikerlan. Para mí Ikerlan es la tercera cosa más importante del mundo. O sea, la familia primero, la salud segundo y Ikerlan tercero. Nik elkarlana ikusten dut, kooperatiba baten barruan gaz. Guk itxen duna ez da gurerako bakarrik. Guk ezagutza azkenian herriko enpresetara eta herrira, gizartera hurbildu dugu. Habrá proyectos más pequeños o más cortos o de menor cantidad, pero mucho más diversificados. Badauzolako gai batzuk gero eta gehiago entzuten direla, digitalizazioa, efizientzia energetikoa, zerbitizazioa eta horreri erantzuteko teknologia garatu beharko dugu. Ikerlan irekia dago hizkuntza desberdinetara, baina guri euskarak bereizten gaitu. Beraz, eleanitzak edo eleirunak gutxienez izango garela. Se me hace muy difícil, reducir Ikerlan a una palabra, pero seguramente te diría que personas. Hoy momentuan esan dezaket argi eta garbi. Familia. Tecnología. Voy a usar dos. Visión de futuro. Berrikuntza. Hori izango zan ere hitza. Tecnología. Usaría diferente. Bai, esango que gurea. Que todo lo decidamos entre todos y abordemos los retos que seguro que nos va a traer el futuro, como nos ha traído el pasado, para seguir avanzando, seguir creciendo y seguir mejorando. Bueno, pues eskerrik asko. Aquí tenéis mi contacto para cualquier cosita y bueno, espero que hayáis estado a gusto. Eskerrik asko. Eskerrik asko Nerea Burutaran zure ekarpen baliotsuengatik. Ha sido muy interesante escuchar a una persona con un recorrido tan interesante y un proyecto tan ilusionante entre manos. Bueno, tentxo batengo dugu, vamos a hacer una pequeña parada para coger fuerzas, cargar pilas, intercambiar seguro
pues todas las impresiones que se están dando aquí en esta cuarta edición de Gitalent. Vamos a ofrecer el café aquí en la terraza, saliendo a la izquierda, y en media horita os espero de nuevo aquí, que yo calculo que serán las 12:10. ¿Vale? Arañarte.
Bai. Bai.
Bueno, atsedenak atseden eta indar berrituekin jarraituko dugu gaurko Gitalent jardunaldiaren 4. edizio honekin. Jada Ikerlan eta Michelinen esperientziak entzun ditugu. Baina enpresa bakoitza zein fasetan dagoen epaitzen hasi baino lehen, beti da egokia lehen urratsak ematen hasteko. Eta bideo bat ikusiko dugu. Soy Arritxo Zubizarreta, técnico del Departamento de Recursos Humanos de Sarraye. Sarraye es una ingeniería industrial que ofrece proyectos llave en mano a nivel internacional en los sectores de energía, medio ambiente y siderurgia. En nuestra empresa hemos creado las becas Sarraye Grow. Este año sería la 3ª edición, en la cual además estamos súper contentos por el aumento en la participación y el nivel de las candidatas, que ha sido impresionante. Las becas Sarraye Grow están dirigidas a las mujeres en edades comprendidas entre los 18 y los 25 años que residan en Euskadi y estén realizando un doble grado. Son becas con remuneración plurianual, donde tienen la posibilidad de realizar las prácticas de verano, así como el proyecto fin de carrera con nosotros. En Sarraye decidimos crear estas becas con el objetivo de atraer al talento femenino y también, claro, de contribuir a minimizar la brecha tecnológica que hay entre hombres y mujeres. La empresa ha crecido mucho en los últimos años y nos dimos cuenta que la presencia de la mujer no crecía en la misma proporción. Para lograr ese objetivo, dentro de la empresa tenemos distintas iniciativas. Una de ellas es incrementar la presencia de la mujer dentro del comité de dirección, que es donde se toman las decisiones. También trabajamos en el plan de igualdad, medidas de flexibilización de todo tipo, teletrabajo, pero bueno, estas más dirigidas tanto a hombres como a mujeres porque apostamos por la corresponsabilidad y sobre todo lo que intentamos es dar visibilidad a la mujer dentro de nuestro sector para crear referentes. Estamos encantadas con los resultados que estamos obteniendo de estas iniciativas, sobre todo el cambio en la cultura organizacional y también por aportar nuestro granito de arena hacia una sociedad más igualitaria. Siendo conscientes del problema general que hay, donde el porcentaje de mujeres en las carreras STEM es de aproximadamente un 28%, nosotras desde hace años sí que hacemos especial hincapié en introducir la perspectiva de género dentro de nuestros procesos de selección. E incluso después llevamos un seguimiento en esa línea de perspectiva de género. Sarraye, igual que el resto de las empresas del sector, históricamente ha estado muy masculinizado, pero gracias a estas iniciativas y el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo todos dentro de la empresa, está obteniendo cambios en la presencia de la mujer en el comité de dirección, en perfiles tan amplios como en fabricación, en ingeniería y en puestos de responsabilidad también, ¿no? De cara a futuro, estamos trabajando a diario con todas las universidades del entorno, también con los colegios, intentando despertar esas vocaciones tempranas. Hay mucho por hacer, pero estamos en el buen camino. Bueno, efectivamente hemos podido comprobar que muchas de las empresas de nuestro territorio ya han hecho ese diagnóstico en cuanto a la presencia de las mujeres en sus estructuras y han desarrollado también políticas e iniciativas para avanzar en el equilibrio de género. Pero para abordar este reto es imprescindible la colaboración de instituciones, de empresas, de universidades y de formación profesional.
También. Para conocer de primera mano cómo están trabajando, qué objetivos se están fijando, incluso cuáles son las dificultades que se están encontrando en el camino, voy a ceder el testigo a Enrique Rodal, periodista especializado en nuevas tecnologías, innovación e industria 4.0, quien se va a encargar de moderar la siguiente sesión titulada Equilibrio de género como factor de igualdad de oportunidades y productividad. Adelante, Enrique. Pues eskerrik asko Aunitz eta eskerrik asko guztioi etortxagaitik. La verdad es que uno de los objetivos, uno de los retos de este Gitalen en sus 4 ediciones es poner en valor la capacidad de Guipúzcoa para generar, para atraer y para retener talento. Son 3 conceptos que hay que tener en cuenta porque son muy importantes. La generación, luego la captación y por último conseguir retenerlos, ¿no? Y la verdad es que tenemos un ecosistema en ese sentido, pues yo creo que notable, ¿no? Tenemos centros de educación, centros de formación profesional, está Julen Elguet aquí de TEL, tenemos 4 universidades, tenemos empresas, centros tecnológicos, tenemos administraciones involucradas, infraestructuras, hubs de conocimiento, también tenemos grupos de inversores, diferentes entidades que de alguna manera invierten en proyectos, pero obviamente no podemos progresar ni podemos mirar hacia adelante sin el 50% de la población, lo comentaba antes el diputado Joseba Larrañaga. Hay que mirar a esa parte de la población, a las mujeres que ahora mismo por diferentes cuestiones pues están fuera del mercado laboral, ¿no? Me vais a permitir que lea. Hace unos años se calculó que la incorporación íntegra del talento femenino en las empresas supondría un aumento de más de 156.000 millones de euros al Producto Interior Bruto del Estado español. Un incremento del 14%, que es suficiente como para pagar las pensiones de ese año. Son datos de hace unos años, pero que por desgracia pues siguen siendo válidos hoy en día. Pero lo cierto es que, como llevamos escuchando a lo largo de toda la jornada, todavía pues hay muchas trabas. Las mujeres se encuentran, os encontráis con muchas trabas para formar parte del mercado laboral, ¿no? Trabas relacionadas, por ejemplo, con la igualdad de oportunidades, los sueldos, el acoso, las propias labores a llevar a cabo y, como no, la conciliación de la vida laboral. Sobre este reto y sobre lo que se puede hacer y lo que ya se está haciendo en empresas de Guipúzcoa y en nuestro entorno, es de lo que vamos a hablar con nuestros siguientes invitados, a los que voy a presentar. A mi lado, a mi derecha, Iker Estensoro, que es director de promoción económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Kaixo, Iker, zelan? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Idoia Azaldegui, es General Manager de Polimat, una entidad que engloba 2 organismos de investigación complementarios, el Instituto de Materiales Polímeros de la Universidad del País Vasco y el Centro Vasco de Diseño e Ingeniería Macromolecular. Idoia además fue premio Aspegui a la mejor directiva profesional del año pasado, de 2020. Kaixo, Idoia. Gracias por venir, obviamente también. Amaia Madina es CEO de Ingroup, es una consultoría centrada en la captación de talento para diferentes organizaciones. ¿Qué tal, Amaia? Eskerrik asko. Julen Elgueta, presidente de TEL, una asociación sin ánimo de lucro que reúne a 27 centros de formación profesional de Euskadi, con el objetivo de contribuir a la empleabilidad de sus alumnos y alumnas. ¿Qué tal, Julen? Kaixo. Eta azkenean, Juncal de Lucas Lanza, directora de Recursos Humanos de Salto Systems. Salto, la conocéis, es una compañía que desarrolla tecnologías de control de accesos a puertas y edificios, cerraduras electrónicas, llaves inteligentes, etcétera. ¿Qué tal, Juncal? Bueno, pues os voy a lanzar una primera pregunta. Los últimos serán los primeros, Juncal. Lo primero es que me dibujéis cuál es vuestra percepción sobre cómo están las cosas en lo que se refiere a la presencia de mujeres en el mercado laboral. Tanto Silvia como también después Nerea nos han mostrado datos de cómo están las cosas en Michelin y en Ikerlan. ¿Vosotras qué percepción tenéis? Bueno, hablando de Salto, nosotros, me sentí identificada con lo que contaba antes Nerea. Nosotros, cuando hicimos el primer plan de igualdad en la empresa, lo hicimos por obligación, porque realmente no era algo que como que nos apretara el zapato, porque la proporción de mujeres en Salto es del 42%. ¿Vale? Si hablamos de Salto, de todo en general, pero es repetir lo que hemos escuchado. Si nos vamos al área de I+D, solo el 15% son mujeres. Entonces, no es algo que nosotros notásemos que necesitábamos, pero bien es verdad que una vez que te metes a hacer el trabajo, te metes a hacerlo bien y bueno, pues empiezas a descubrir que a lo mejor hay ciertas costumbres que son un reflejo de la sociedad y están en la organización y que lo que nos ha llamado es a querer participar, a ver si podemos cambiar un poquito.
Pero en Salto hay igualdad, yo diría, hay total igualdad. Nunca nos hemos tenido que plantear el salario desde una perspectiva de género, pero tenemos los datos de la sociedad. Solo un hombre por cada 10 mujeres pide una reducción de jornada. Bueno, es lo habitual. Aunque en el equipo de dirección hay un 30% de mujeres, entre los mandos intermedios un 45% son mujeres. Es decir, yo creo que las decisiones que son de la empresa van encaminadas a la diversidad, pero luego las personas a nivel familiar tienen otra visión, otros estudios, y somos un reflejo de lo que estamos escuchando durante toda la mañana. Julen, vosotros estáis muy en contacto con todas las empresas, obviamente los centros de formación profesional, de cara a capacitar a esos futuros y futuras profesionales de las diferentes entidades. ¿Qué percepción tienes tú en cuanto a lo que estamos hablando, la presencia de las mujeres en las empresas? Bueno, a ver, siendo directo, es normal, desgraciadamente normal, que las empresas no superen un 20 o un 30% de mujeres en ámbitos industriales, sencillamente porque no hay. Es decir, porque nosotros en los centros de formación profesional en Euskadi vivimos un panorama, pues en ese sentido, bueno, pues muy negativo, vamos a decir, ¿no? Porque ahora mismo, dentro de las familias industriales en todo Euskadi, siendo industrial lo que es industrial, sin estirar un poco el concepto de industrial, nos movemos en un 10-12% de mujeres. O sea, si cualquiera va a un centro de formación, a cualquier centro de formación profesional de Euskadi y entra en robótica industrial, va a haber de 25 una chica, o ninguna, o dos, pero bueno, ahí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación que vivimos los centros de formación profesional de Euskadi en general en cualquier rama industrial, ¿no? Claro, si una empresa que, bueno, luego comentaremos eso, ¿no? Pero unas empresas que últimamente además nos están pidiendo, pues, gente cualificada, pero por cumplir el plan de igualdad, que cada vez pues va afectando a empresas más pequeñas, quieren una chica, pues bueno, pues ya lo siento, pero no hay ninguna chica. ¿Cómo que no tenéis, no? Bueno, pues siéntate que te voy a contar el panorama también que tenemos nosotros. Entonces, bueno, pues la foto es la misma. Amaya, tú eres la responsable de una empresa que además está especializada en la captación de talento. ¿Qué percepción tienes? Pues mira, además nosotros trabajamos en consultoría organizacional, llevamos ya muchos años y conocemos bastante bien el tejido industrial, ¿no?, de lo que es Guipúzcoa. Yo diría que la foto es la misma, ¿no? Hay una foto, una realidad. Se están haciendo desde las empresas muchas acciones para mejorar, ¿no?, la situación, porque bueno, hemos hecho el plan de igualdad y tenemos la foto, pero hay una segregación vertical que es la realidad. Hay muy poca representación de las mujeres en cargos de dirección. En Euskadi yo creo que en el último informe que tenemos es un 24%. Si bajamos a niveles profesionales, mandos intermedios, técnicos, la representación es algo superior. Y luego si vamos a puestos ya más operativos a nivel de oficinas, administrativos, pues ahí la representación, en cambio, es la totalidad, ¿no? Las mujeres son la mayor parte, el 95%. Además, es donde se concentran, ¿no?, un poco las excedencias, las reducciones. La foto es que es muy parecida en todas las empresas. Si vamos a personal de planta, lo que comentaba Julen, ¿no?, las empresas se están acercando, ¿no?, a los centros formativos, quieren chicas incorporar en sus áreas de producción, porque es que son conscientes de que no hay representación de hombres. Pero es que el problema viene que en la educación no está preparada, ¿no?, para dar respuesta a esas necesidades que tienen. Entonces, bueno, pues ese es el panorama. Yo creo que hay una segregación vertical muy clara y también horizontal, ¿no?, porque hay una, digamos, las áreas están muy concretas. Las áreas transversales están ocupadas por las mujeres. Si vamos a recursos humanos, a administración, a marketing, son mujeres la mayoría de las personas. En cambio, si vamos a áreas más de producción, de más tecnologías de la información, ahí vamos a ver la mayoría hombres. Es la foto que tenemos, ¿no? Y las empresas están avanzando mucho, ¿no?, están tomando acciones, pero hoy en día vivimos la realidad, las acciones del pasado, ¿no? Y seguramente con lo que estamos haciendo ahora iremos hacia un futuro mucho más equilibrado.
Idoia, ¿compartes estas reflexiones? Sí, totalmente. Yo me gustaría, digamos, añadir un poco la preocupación de lo que ha generado la pandemia, ¿no? La pandemia, y según el Foro Económico Mundial, ha generado un retraso en la igualdad de género de una generación. Es decir, estamos hablando de necesitar, si anteriormente a la pandemia hacía falta 100 años para que esa igualdad de género llegara, ahora se han añadido 36 años más. Bueno, este es un hecho a nivel global, ¿no? Y yo creo que bueno, pues, la pandemia lo que ha hecho es que muchas mujeres hayan asumido otra vez las cargas familiares, y entonces a mí lo que me preocupa es que se vuelva a perpetuar esa idea de que las mujeres tienen que ser, o su rol es ese, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar alerta, y yo creo que espero, ahora que con la reactivación económica, ese retroceso, porque retroceso los datos están, ¿no? A nivel de tasa de paro, las mujeres un 17%, los hombres un 13%, a nivel de brecha salarial estamos en torno a un 20%. Es decir, los datos nos avalan que existe una desigualdad a nivel global y bueno, hay que ponerse un poco las pilas, ver si efectivamente ese retroceso, tal como dice el Foro Económico Mundial, se ha producido, pues habrá que ponerse mucho más en ello y reactivar y establecer medidas, como dice el Parlamento Europeo también. El Parlamento Europeo ha establecido unas medidas con los fondos de recuperación. Lo que quiere es establecer unas medidas en concreto para que efectivamente consigamos reducir esa brecha, ¿no? Yo era un poco empezando a nivel global, luego si quieres, como hay más preguntas, podemos avanzar ya de mi caso concreto, pero sí me preocupa este tema porque al final los contratos a tiempo parcial también se triplican, o sea, mujeres, mucho más contratos. Y bueno, si antes pasó con las reducciones de jornada, que al final eso lleva a la mujer otra vez a casa. Y no nos interesa esto. O sea, yo sinceramente lo que creo es que tiene que haber una igualdad de oportunidades y hay una serie de mecanismos que hay que activar para que la presencia y las oportunidades de las mujeres en las organizaciones pueda ser posible. Entonces, bueno, un poco la foto actual, no quiero ser pesimista, luego hay datos, pero creo que hay un recorrido importante todavía para alcanzar. Quería abrir esta primera ronda un poco pues para que expresaseis y entraseis en calor, ¿no? de lo que va a ser la mesa redonda. Enseguida planteo preguntas abiertas para que contestéis obviamente libres de turno. Pero por terminar esta ronda, Iker, también me gustaría conocer tu apreciación. Bueno, yo reforzar pues, el comentario que se ha hecho anteriormente. Al final creo que se han llevado hemos ido avanzando en esa igualdad de oportunidades, pero nos queda todavía un recorrido amplio. Y ahí pues sí, la pandemia nos ha hecho retroceder y tenemos ciertas claves las que tenemos que darle solución, tenemos que trabajarlas, que es pues cómo afecta el tema de la maternidad, el tema de los cuidados, familiar, y el papel que tiene que tener el hombre ante esa situación. Entonces, bueno, hemos avanzado, pero todavía tenemos un largo recorrido de avanzar en esa igualdad de oportunidades. Planteas una mesa redonda con diferentes preguntas, obviamente tenéis un guión escrito, pero obviamente a colación de vuestras contestaciones y de las cosas que comentáis, pues se cambia el guión completamente. Por eso, y tanto tú lo has mencionado, Iker, como tú también, Idoia, ¿qué ha ocurrido en la pandemia? ¿Por qué ha habido ese retraso? ¿Y qué riesgos hemos asumido durante la pandemia que pueden generarnos que durante una generación esas diferencias estén en pie? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Idoia? Que efectivamente al asumir un teletrabajo como única forma o herramienta de poder trabajar, eso ha hecho que normalmente las mujeres, claro, al mismo tiempo tenías los hijos en casa, entonces muchas mujeres no han podido dedicarle, y normalmente han sido las mujeres las que han soportado la carga de decir, tengo que trabajar, pero tengo los hijos en casa, en fin. Y luego, pues eso, hay una tendencia, pues quizá, que a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Que como en su día yo creo que las reducciones de jornada, pues bueno, puede ser interesante, pero una reducción de jornada tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Que no se asigne el teletrabajo para las mujeres. Yo sé que hay otra pregunta por ahí sobre el teletrabajo. Yo creo en fórmulas híbridas. A mí el teletrabajo
también me preocupa. O sea, me preocupa porque puede llevar, lo que te decía, ¿no?, a ese aislamiento de la mujer, a que, bueno, pues ya quédate tú en casa, pero ya de paso haces más cosas. Al final la mujer yo creo que tiene que estar en los sitios donde se pueda relacionar. Tiene que hacer networking, tiene que poder tener la posibilidad de formarse y tiene que acceder a las organizaciones, a colaborar con las diferentes personas, clientes. Tiene que estar ahí, no puede estar únicamente teletrabajando, porque tiene sus riesgos. Entonces, yo creo mucho más en formatos híbridos. Yo creo que está bien ese formato híbrido porque te puede ayudar en esa conciliación, pero tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, es decir, hay determinadas funciones, determinadas ocasiones en las que el teletrabajo es muy útil e incluso además es sostenible en cuanto a impactos medioambientales, lo que te ahorras de gasolina, lo que, en fin, es sostenible, pero no como única vía y desde luego muy peligroso si solamente la mujer. Entonces, es una opción interesante, el formato híbrido, hombres, mujeres, que les permita poder tener un espacio para poder organizarse mejor, llevar esa conciliación vida familiar, profesional, pero que a la mujer le permita pues, tener en mismas condiciones que el hombre esa flexibilidad, que al final para mí es la flexibilidad, que le permita destinar tiempo para formarse, tiempo para poder optar si un puesto de responsabilidad, pues yo le voy a dedicar tiempo. Y esa flexibilidad que puede dar ese formato híbrido, creo que puede ayudar que la mujer pueda optar a progresar a puestos de mayor responsabilidad. Yo también comparto con Idoia. Yo creo que el teletrabajo es una herramienta muy válida para, pues para ganar en flexibilidad en las organizaciones, pero cuidado, ¿no? Coger como medida en las organizaciones. Tenemos que dirigirlo a todas las personas, porque si lo dirigimos solamente a aquellas que tengan que conciliar, sabemos quién tiene el peso, la familia. No nos podemos quedar, ¿no?, en el teletrabajo ligado a las mujeres. Las mujeres no se pueden estar fuera de las organizaciones, van a perder sentido de pertenencia, van a estar aparcadas, ¿no?, del lugar de las decisiones y eso va a ser un retroceso total. Eso no podemos permitir, ¿no? Tenemos que aplicar este tipo de herramientas, pero para toda la organización, que sean dirigidas para todas las personas. Sentiros libres de intervenir cuando queráis, ¿eh? Sí que me gustaría plantear, porque al comienzo os he comentado ese dato, de que la incorporación del talento femenino en las empresas supondría un aumento de más de 156.000 millones de euros en Producto Interior Bruto. Pero más allá de datos económicos, ¿qué es lo que supone para una empresa no disponer de talento femenino? ¿Qué riesgos asume, más allá, pues obviamente de lo que decía, ¿no?, de este importe económico? Diversidad de opinión. No contemplar la diversidad en la dirección de una empresa es algo, bueno, que para mí está abocado al fracaso, pero diversidad de edad, diversidad de género, diversidad de departamentos implicados en la dirección. Yo también leí un dato de la OIT, 3 de cada 4 empresas que tienen un 30% de mujeres en la dirección de la empresa han aumentado los beneficios de su empresa entre un 5 y un 20%. Para mí, está bien que las mujeres hablemos de la igualdad, pero es que nos sigue faltando mucho. Cuando leo que nos va a faltar 50 años para que haya igualdad en las empresas a nivel directivo, a mí se me hace muy largo, 50 años. Pues si ahora mismo hablamos de temas tecnológicos y en 1 o 2 años salen tecnologías disruptivas, 50 años. Entonces, yo me he estado preguntando antes de venir aquí, ¿pero qué necesitamos? Pues necesitamos la colaboración de los hombres. Necesitamos darles datos. Cuando tú vienes, creo que de patrones culturales o educacionales tan asentados y el 75% de las labores de cuidado, remuneradas y no remuneradas, caen sobre las mujeres, eso es que por detrás hay mucho de educación. Y cambiar la educación es una cosa un tanto lenta. Pues entonces tendremos que convencer, como convences a un cliente al que le vendes algo, oye, acompáñame porque esto tiene beneficios. Y a mí me gustaría que cuando se haga un acto sobre igualdad, algún día haya más hombres que mujeres, contando que las barreras por las que las mujeres no ascienden en las empresas, que es un tema de conciliación, ellos no las han sufrido.
Oye, yo he llevado a mis hijos al cole, yo les he ayudado a hacer los deberes, yo he estado ahí, no tengo la sensación cuando miro atrás de que no he sido partícipe de la vida de mis hijos. Si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera, hombres o mujeres. Y eso es lo que creo que necesitamos. Las mujeres podemos ir a la universidad o a los colegios a potenciar que las niñas estudien otro tipo de formación. Pero los hombres tienen que ir, que se dedican a cuidado, a los colegios a decir que otros hombres estudien medicina, enfermería, psicología, todo eso. Y los directivos, de los 100 CEOs más importantes del mundo, solo haya 4 mujeres, ¿los otros 96 pasan de sus hijos? Lo dudo. ¿Vamos a darle voz a hombres que no han sufrido lo que creen sufrir las mujeres y por eso abandonan el desarrollo profesional? A mí eso me falta. Ahí en ese sentido, pues esa corresponsabilidad, pero esa corresponsabilidad en los trabajos de casa, en el sentido de... es tema de ambos. En un estudio reciente que hemos hecho con ISEAC, que el título llevaba Mujer y Madre, la doble penalización laboral. Y ahí las conclusiones que eran de que las barreras vienen provocadas por la falta de incorporación del hombre en las labores domésticas. Y al final, pues uno de los temas es el reparto de las actividades familiares dentro de los hogares. Es una de las barreras que, pues hay esa corresponsabilidad hace que ¿dónde está el papel del hombre de cara a ayudar en ese desarrollo de las personas dentro del ámbito profesional? Yo creo que es el mayor hándicap que tenemos las mujeres, ¿no? Como ha comentado Juncal, al final estamos en un entorno en el que podemos acceder a la formación que queramos. Eso nos da la libertad de conseguir el desarrollo profesional que queramos, pero llega la maternidad y ya hay un parón. Y dices, bueno, a ver, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? Porque todavía la carga familiar está en manos de las mujeres y están los datos de las horas que dedicamos las mujeres y los hombres y, por lo tanto, no hay límites, ¿no? Los límites los pones tú, pero es verdad que para acceder a ciertos puestos de responsabilidad, el nivel de sacrificio que tiene que hacer una mujer es totalmente superior al que hace un hombre, ¿no? El que hace un compañero. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Nuestro mayor obstáculo para mí, ¿no? Al final tenemos libertad de acceder a todos los niveles de profesionales, pero es verdad que la mochila, ¿no?, personal está ahí, ¿no? Y es una realidad. AUNITS lo ha comentado también en la presentación, un informe que pone de manifiesto que el 30% de las mujeres ejecutivas renuncia por su vida personal, ¿no? No se trata solo de incorporarse al mercado laboral, sino de la imposibilidad de progresar en el trabajo, ¿no? Que también es una pérdida de talento, obviamente. Vale, otra cuestión que ha quedado sobre la mesa, que han comentado tanto Silvia como Nerea, es el tema de las vocaciones, ¿no? Las vocaciones, sobre todo cuando estamos hablando de carreras STEAM, de ciencia, de matemáticas, de tecnología, etcétera. Es muy complicado encontrar mujeres que desde edades jóvenes pues tengan cierta vocación. Hablaba el otro día con un responsable de un camp tecnológico, de campos tecnológicos para chavales en Euskadi, que me decía que ellos tenían niñas de 5 a 7 años, un 50% de niños y niñas, pero que según progresaba la edad, cuando llegaban hasta los 10, 12 años, las niñas poco a poco iban desapareciendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para propiciar esas vocaciones de perfiles profesionales, además, que son muy demandados en un entorno geográfico como el nuestro, como el guipuzcoano? Pues Julen, que has estado... Sí, ¿no? Julen, que has estado ahí... No, a ver, no es una pregunta fácil de hacer, pero la respuesta es complicada, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Es decir, tenemos unos resultados tan malos que da la sensación de que todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora no ha sido muy eficaz, la verdad, ¿no? Pero bueno, nos empeñamos también en repetir fórmulas a veces que, joder, que no... Bueno, igual es hora también de cambiar. De todas maneras... Claro, por ejemplo, en la formación profesional, cuando nos llega, nosotros lo tenemos fácil, ¿no? Repartir juego a las bandas es ir aguas arriba y ver un poco qué pasa en las etapas anteriores y, bueno, empezamos ahí un poco a ver, lo que pasa que, a ver, o sea, esto es como una especie de bucle, ¿no? Es decir, yo creo que ahora, efectivamente, hoy a la mañana se ha hablado mucho,
hay que visualizar, pero de una manera absolutamente intensísima, los referentes femeninos en todos los sentidos. O sea, hay que visualizar, pero una vez, otra vez y otra vez, ¿no? Porque a ver si así, por lo menos, las familias somos conscientes de que, bueno, de que las cosas pueden también, de que hay referentes femeninos, hay, en fin, hay programadoras o hay soldadoras, y así a la vez dentro de casa la conversación se normaliza un poco más para que sus hijas, en este caso, se matriculen o hagan un itinerario más STEM y por lo tanto hagan una formación profesional, en lo que a mí respecta, industrial, y por lo tanto a las empresas les podamos dar más, les podamos ofrecer más talento, más cualificación femenina y por lo tanto haya más referentes a visualizar, ¿no? Y al final tú tienes que abordar ese ciclo por donde puedas. Todo vale. Ahora mismo yo creo que estamos en esa fase de todo vale, todo es necesario. Hay que seguir visualizando, hay que hablar con las familias, orientadores, orientadoras, las propias personas orientadoras hay que estar con ellas. Los centros de formación pues tenemos que hacer pues, todo más atractivo, no sé si la tecnología o no más atractivo. Las empresas, evidentemente, tendrán que poner unas condiciones laborales más justas, más equitativas, a todo el mundo. Y luego, cuando digo visualizar los referentes femeninos, en este caso, pues los medios de comunicación son clave, es decir, es clave. Y termino, por ejemplo, la formación profesional, en el tema que aludo de medios de comunicación, está siendo, igual la gente no es consciente, pero no es normal, no es habitual en otros territorios que los medios de comunicación hablen también, como ocurre aquí en Euskadi, de una etapa que es la formación profesional. Y eso ayuda mucho, muchísimo. El hecho de que, por ejemplo, bueno, en este caso nosotros, yo esté un poco representando a la formación profesional, ayuda mucho al sector. De la misma manera que ayudaría mucho al sector, iba a decir, a ver si hay algún guionista en la sala, pero que en la siguiente serie, me da igual de qué tipo es la serie, no digo un monográfico sobre... no. La protagonista, no sé, Silvia, voy a poner el ejemplo de hoy a la mañana, pues sea una responsable en robótica de una empresa industrial de no sé qué. Venga, guionistas, darle vidilla a esa persona, ¿no? Pues todo el mundo no, pero bueno, habría muchas chicas que dirían, Silvia es experta en robótica, ¿no? Bueno, pues no sé, medios de comunicación, medios visuales. ¿no? que lanzas. La hemos captado y la hemos recogido, abuelo. Además, aquí en Euskadi, concretamente en Guipúzcoa, hay centros, aparte de empresas, obviamente, de startups y de otras empresas, hay centros de investigación. Se me ocurre pensar, hablabas de una responsable de robótica, pues creo que existen diferentes centros de Grupo Berta que tienen profesionales muy adecuadas. Iker, no sé si querías tú también... Sí, hay lo que comentaba al final, en Guipúzcoa, en Euskadi, tenemos un ecosistema de mucha ciencia y tecnología y al final no podemos evitar de que la mujer también esté participando. En un reciente estudio que hemos realizado desde la Diputación y en conjunto con ADEGI, veíamos de que la elección hacia qué estudios vamos hacia dónde vamos a orientarnos es multifactorial. Hay muchas claves en esa decisión, desde la propia persona, la familia, el entorno, la empresa. Entonces, hay que ir trabajando poco a poco porque en esa decisión pues hay ámbitos de cosas y decisiones que van orientando hacia un sentido u otro. Entonces, bueno, pues la importancia de la visibilización, el que tengamos personas de referencia, el que ayudemos con los Lego Leaks o talleres tecnológicos y que veamos ese papel de las mujeres en esos ámbitos, creo que es clave de cara a ir orientando hacia esa especialización tecnológica que necesitamos de las mujeres también. Sí. El tema de los orientadores en los colegios. Y ADEGI tuvo una iniciativa. Nosotros en Salto acogimos a un grupo de orientadores de formación profesional y era la primera vez que salían de sus centros de estudios e iban a una empresa. Yo he entrevistado a mucha gente que dice,
le pregunto, ¿por qué hiciste estos estudios? Y dice, no lo tenía muy claro y quería algo pues, que tuviese trabajo luego. Por lo que estás contando tú, hay que ir a esa gente y decirle, mira, si estudias robótica, si eres mujer y estudias robótica y lo apruebas, tienes trabajo. Y además un trabajo de los de 8 horas. Y bien, y a casa. O sea, que hay otros que trabajas el sábado, no sé, que trabajar en una tienda de cara al público acabas trabajando el sábado hasta las 10 de la noche. Creo que es más atractivo y la sociedad, además, las desarrolladas, vamos hacia trabajos donde podamos equilibrar la vida personal y profesional. Luego lo tenemos que vender un poco más y esa ayuda de los orientadores vendría muy bien. Sí, me gustaría apuntar, yo estoy en un centro de investigación y bueno, ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Solamente el 30% de investigadoras son mujeres, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece y bueno, hay datos del Ministerio de Ciencia, ¿no?, de mayo del 2021, que de las 56% de personas universitarias que son mujeres, únicamente el 25% estudian carreras STEM, ¿no? Entonces, es importante que se trabaje en este ámbito porque a futuro también, por ejemplo, en el campo de robótica, inteligencia artificial, si no hacemos desde la educación, por ejemplo, ¿no?, desde acciones también eso de que los centros vayan a las empresas o de igual a los colegios o los colegios a las empresas, si no conseguimos, entre comillas, colar a mujeres, chicas, en estos ámbitos que a futuro van a tener un papel relevante en nuestra sociedad, como la inteligencia artificial, por ejemplo, que son puestos de trabajo que van a ofrecer una calidad de empleo, si no conseguimos que entren en los estudios, claro, no van a poder estar en ámbitos de decisión y de responsabilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Polymath tenemos una paridad, ¿no?, de mujeres y hombres en los laboratorios, tanto en estudiantes de doctorado como en doctoras. ¿Qué es lo que nos falla a nivel de responsabilidad? 10 grupos, una única mujer. Entonces, nosotros tomamos, y esto viene un poco al hilo de lo que ha dicho la responsable de diversidad de Michelin, me parece importantísimo fijar objetivos. O sea, está muy bien. Este tema de la paridad de género son muchos agentes, público-privados, muchísimas acciones de visibilización, de difusión, pero las empresas, los organismos, tienen que fijar objetivos con KPIs, objetivos de igualdad de género en sus planes estratégicos, con KPIs que midan cómo vamos en ese aspecto. En nuestro caso, Advisory Board, tenemos gente internacional, nos dijeron, ¿pero cómo? ¿Que no hay mujeres científicas en polímeros a nivel mundial que puedan ser jefas de grupo? Algo tenéis que hacer. Nos pusimos como objetivo y creamos la beca Emma Kicker, que es una beca exclusiva para mujeres científicas en polímeros senior. Les ofrecemos 5 años de contrato para que lideren un proyecto de investigación disruptivo y tengan su equipo. Nos dieron un premio respecto a esto. Era una acción positiva porque es que lo teníamos que hacer. Era un objetivo que nos habíamos fijado. Cada año lanzamos esa beca. Ahora tenemos 2 personas ya que están lanzando sus proyectos, tienen sus laboratorios, porque había que crear esto. Entonces, está muy bien. Yo creo que es un conjunto de paquete de medidas, empezando por la formación y que las jóvenes a nivel de educación tengan esas referencias. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Tienen que ver en los medios de comunicación, tienen que ir a los colegios, tienen que ver qué son las áreas STEM, que las conozcan, que hay mujeres trabajando. Se tiene que visualizar eso. Pero luego las empresas y los organismos públicos pueden establecer objetivos y medirlos. Entonces, es un poco lo que yo diría, y a nivel de Polymath, bueno, tenemos esta beca, pero también estamos haciendo acciones de mentoring, científicas senior a científicas junior, pues para intentar generar cómo podemos conseguir que científicas más jóvenes puedan optar esos roles de liderazgo. Estamos también con la Universidad de Deusto en Inspira STEAM. Queremos generar vocaciones científicos entre las niñas. Y luego estamos en un programa que se llama Emakumeak Zientzian, que coordinamos con Nanogune, pero realmente participan 17 centros tecnológicos de Donosti. Y el objetivo es el mismo, es en una serie de semanas generar actividades para que la sociedad se visibilice el trabajo de las científicas y también despertar ese interés por la ciencia, ¿no?
Entonces, yo creo que el conjunto de actividades más objetivos, creo que podemos ir avanzando entre todos, ¿no? Porque esto es un problema, yo creo que de todos. Problema o, bueno, al final, reto, ¿por qué no? O sea, no es un problema, es un reto, pero por justicia social la paridad de género tiene que estar, ¿no? Yo me alegro cuando escucho todas esas cosas en ciencia. Yo, en la realidad que vivimos en la empresa industrial, todavía creo que los KPIs relacionados con igualdad cuesta mucho, ¿no? Estamos en un momento que el plan de igualdad, la obligatoriedad sí que ha permitido, ¿no?, tener una foto y una cierta concienciación, ¿no?, de la situación, pero todavía las empresas industriales se muestran muy cautas, ¿no?, a la hora de establecer acciones concretas. Y lo que te dicen es, bueno, ponme, pero que no haga mucho ruido, ¿no?, las acciones que tenga que llevar a cabo. Todavía cuesta, ¿no? Es verdad que es un entorno pues muy tradicional, ¿no?, y que necesita su periodo de adaptación a la sociedad que queremos. Habéis hablado de KPIs, de planes de igualdad, de formación, de programas vocacionales para inspirar a las mujeres a que cursen ciertas carreras, a becas como las que tenéis vosotros o grupos Arraye, que hemos visto antes en el vídeo. ¿Qué más tipo de iniciativas hay que hacer, cada uno desde vuestros ámbitos? Tenéis planteados como empresa, recursos humanos, captación de talento, dirección de una empresa, Diputación de Guipúzcoa, formación profesional. Juncal, ¿qué retos os planteáis vosotros para intentar aportar vuestro granito de arena en este debate? Bueno, como el mayor freno, creo que estamos de acuerdo todos, ha salido muchas veces, el mayor freno para las mujeres, sobre todo para ascender en la carrera profesional, es el tema del equilibrio de la vida personal y profesional. Desde Salto lo que hacemos es fomentar muchas medidas de flexibilidad que ayuden a la conciliación familiar o personal. No hace falta tener hijos, porque a veces son los hijos, a veces son los padres, también hay etapas en la vida. Además de todo lo que hemos hablado, nosotros colaboramos con Inspira STEAM también, de Deusto. Bueno, lo que yo no he solido ver claro es, a veces nos hemos preguntado si podríamos hacer algo más, por ejemplo, pues para fomentar que más hombres se cojan una excedencia o una reducción de jornada, pero la verdad es que llega a un punto en el que a mí me parece un tanto invasivo. Nosotros podemos hacer, creo que lo que podemos hacer es tener muy claro que en ningún momento nos preguntamos si es hombre o una mujer o la medida que estás tomando está encaminada a mujeres, a hombres, ni de salario, ni de flexibilidad, ni de beneficio social, ni de dónde te sientas. Es algo que no, o sea, yo me siento orgullosa de la empresa en la que trabajo. Nunca he oído esa pregunta, pero ¿de quién estamos hablando? ¿De un hombre o de una mujer? No sé, es algo que es como el respeto se presupone. O sea, es que no hay ninguna situación por la que tú le tengas que perder el respeto a alguien, no hay ninguna situación por la que te tengas que preguntar si de lo que estamos hablando es de hombres o mujeres. Hablamos de personas. Y si fomentamos, yo creo que sí que podemos ayudar desde las empresas a la conciliación. Son medidas igualitarias, creo que las cogen todos y a lo mejor ahí empezamos a cambiar un poquito esa rueda del cuidado. Bueno, yo lo primero es ser conscientes de la situación que tenemos. Y ahí tenemos que, primeramente, trabajar en lo social, pero también en el ámbito legislativo. Al final creo que tenemos que trabajar los dos ámbitos de cara a evitar las barreras de entrada que podamos tener y luego pues promocionando acciones positivas para reforzar ese posicionamiento de las mujeres en cargos pues de representación. Por supuesto con la doble visión, porque esto no es de un día a otro, sino bueno, pues trabajar el día de ahora para que bueno, pues vayamos cambiando esa cultura de cara a futuro. Que no pasen los 50 años que comentaba Juncal. Y luego, pues bueno, pues el trabajar los planes de igualdad en la empresa, pero al igual que se ha comentado anteriormente, que no sea por ley, o no solo por ley, sino que sea porque nos lo creemos,
porque está dentro de la cultura y los valores de la propia empresa. Y ahí, en ese sentido, pues pondría, y bueno, pues antes se ha comentado, pues Polymat también está en Erantzukide, está también en Erantzukide Ikerlan, pues al final, pues esa iniciativa de Diputación, que es más allá del plan de igualdad, es que lo vayamos integrando en la cultura, en la reflexión estratégica, pues la necesidad de la igualdad de oportunidades y resultados de las mujeres. Entonces, eso creo que sí es importante. Más allá de la ley, pues que vayamos avanzando y que lo hagamos no individualmente una empresa, sino pues compartiendo experiencias, dificultades y bueno, pues ayudándonos los unos con los otros. Sí, totalmente de acuerdo. Al final el marco regulatorio ayuda y mucho, pero es verdad que tiene que estar en el propósito de la empresa, pues creer firmemente que la paridad de género forma parte de la cultura empresarial. Yo diría además, al hilo de esto, de la importancia también para que sea sostenible la organización, si tenemos en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5 habla de igualdad de género. Hoy en día y a futuro no se entiende una empresa que no sea sostenible, no se entiende una empresa que no mire más allá de su actividad económica. O sea, no, es que las empresas y los consumidores y la sociedad en general quieren empresas, ¿vale?, que alcancen un beneficio, un resultado económico, que lo hace pervivir, porque muchas personas viven de esa empresa, pero también quieren empresas que tengan un impacto social y medioambiental. Entonces, dentro de esa filosofía de sostenibilidad, la igualdad y la diversidad en los consejos, la igualdad y diversidad en la organización, forma parte, es la hoja de ruta, es hacia lo que se va a tender, eso es lo que espera. Los consumidores quieren empresas que cuiden cuáles son sus fuentes, si optan a fuentes renovables, cuando, por ejemplo, qué impacto medioambiental genera su actividad. A nivel social, cómo cuida a sus trabajadores, qué buenas prácticas a nivel ético, podemos decir, son éticos en su gobierno corporativo, cómo cuidan la diversidad, ¿no?, estas empresas. Entonces, hay unos objetivos de desarrollo sostenible que los consumidores de la sociedad cada vez reclama y va a reclamar más. Y tenemos un marco regulatorio también a nivel europeo, que es el Green Deal. Bueno, está la economía circular, nos viene unas décadas de cambio importante y no se entiende en un marco así, con un desarrollo económico, con ese enfoque de sostenibilidad, que una organización no admita una diversidad, una inclusión y una paridad. Eso es impensable. Entonces, todo ello, tanto sostenibilidad como diversidad como igualdad, dentro de lo que es el eje estratégico de la organización, que vertebre desde arriba abajo, que permee desde arriba abajo, y es la hoja de ruta y es lo que tiene la razón de ser de las empresas. Con lo cual, bueno, es un poco como yo lo veo, ¿no? También. Que quizás apostarías por la creación de un sello certificado que de alguna manera avale que una empresa está haciendo las cosas bien en igualdad de género, ¿no? A nivel de centros de investigación, parece que el Ministerio, he escuchado, he mirado que sí que están pensando ya en centros de investigación de I+D con un sello de igualdad, diversidad. Bueno, nunca está de más que haya. Por ejemplo, nosotros tenemos un sello de excelencia en recursos humanos que lo otorga la Unión Europea, que se llama el HR Excellence Award. Y en ese decálogo nosotros tenemos el sello porque al final hay una carta, hay unos 40 principios que establece la Comisión Europea de excelencia en recursos humanos. La igualdad de género está presente, lógicamente. Y tenemos un plan de actuación que cumple esos 40 principios. Entonces, bueno, estos sellos están bien porque de alguna forma si te hacen a ti reflexionar, imbuir o alinearte a nivel estratégico, decir, bueno, una serie de principios yo lo veo interesante, pero yo creo que se tiene que llevar a la práctica. Es decir, no que sea, bueno, ahora la igualdad, tenemos un departamento de o responsabilidad social corporativa o de igualdad. No, esto es parte del eje del plan estratégico de una empresa. Tiene que estar en el plan estratégico. Entonces, bueno, pero bueno, sí, puede estar bien tener un sello
porque por lo menos si a ti te inspira el acometer más acciones, pues no está mal que se te reconozca como tal. Y si esto va a ser, aquí lo que nos interesa a todos es que haya acción al final. Todo esto está muy bien, pero que haya acción de múltiples agentes, público-privados, sociedad en general, y que esto haya cuanta más acción, diversa, medios de comunicación. Eso va a hacer que claro, que la cosa avance más y bueno, pues que esa brecha de género cada vez se vaya reduciendo y si hay algún día que podemos dejar de hablar de esto y hablamos de personas, sería lo estupendo, ¿no? O sea, organizaciones con personas, con talentos diversos, edades diversas, que no tengamos que debatir estos temas. Entonces, yo creo que si hay sellos, acciones, planes de todo tipo, pero pues fenomenal, todo lo que conlleve la acción, estupendo. Un poco al hilo de lo que dice Idoia, estoy completamente de acuerdo. Evidentemente, todos los agentes, vamos a decir, que de alguna forma estamos incluidos en esta problemática. En el caso, por ejemplo, de formación profesional, cada centro evidentemente hace una serie de acciones, incluso algunos los tienen en su estrategia, etcétera, incluso asociaciones de centros. Bueno, las empresas hacen acciones, asociaciones de empresas hacen acciones. Todas las acciones, a mi entender, son bienvenidas y necesarias, ¿no? Pero yo a veces lo que echo un poco de menos es no voy a decir la superiniciativa global, que por qué no, pero bueno, iniciativas un poco más globales, más corales, que incluyan a diversos agentes, no solamente a los centros de formación o centros de formación profesional o empresas, sino actividades que alguien tiene que coordinar o alguien tiene que, en fin, que traccionar, pero que no quede solo en iniciativas más o menos particulares, más o menos locales, porque a veces te da la sensación de que, claro, si yo hago, pero el siguiente en la cadena no hace, o el anterior no hace y solamente yo es el que hago, bueno, resumiendo mucho, pues te queda como cierta frustración, ¿no? De que, bueno, estás, pero no ves los resultados a corto, por supuesto que no, y a medio plazo no sé qué. Entonces, yo echo en falta, no sé cómo, no sé si a nivel diputación, a nivel más arriba, claro, entiendo que son agentes de diferente naturaleza, tendrían que ser diferente tipo de departamento, etcétera, etcétera. Pero hecho en falta a veces, vamos a hacer un pilotaje, una prueba a nivel global que va a tocar no sé qué, diferentes cosas, nos ponemos todos a ello 3 años a saco y vamos a ver los resultados, ¿no? Sin que todo dependa, bueno, de la mayor o menor sensibilidad que tenga cada uno, de la iniciativa, que también, insisto, es súper necesario. Pero echo en falta a veces ese tipo en fin, de pactos un poco más globales, no pactos en la nube, pactos muy operativos, pero que afecten a muchas agentes diferentes y que, bueno, entre todos, entre todas vayamos un poco avanzando también en otros ámbitos más inexplorados, ¿no? Porque los explorados, bueno, los seguimos, pero hay mucho inexplorado aquí, entonces... También puede afectar, ¿no?, el nivel de conciencia, donde dices tú, ¿no? Al final un plan más común, pero puede haber un nivel de conciencia diferente en este ámbito en función de dónde estemos tocando y por eso igual no funciona ese plan más macro, ¿no? No lo sé. Pues bueno, pues las iniciativas de Etorkizun Eraikiz que trabaja la Diputación es ese ámbito de actuación en el cual pues, se integra la academia, la universidad, la Lanbide-Heziketa, se integra la empresa, se integra la sociedad con una mirada internacional para mirar casos de éxito y trabajar en conjunto más allá de la propia Diputación. No, hay que hacer esto, no. Construyamos todos juntos lo que creemos que tiene que ser. Entonces, bueno, pues esa es la iniciativa de Etorkizun Eraikiz y ante ese paraguas se ha construido Erantzunkide Sarea. Sí es verdad que Erantzunkide Sarea está en el ámbito de la igualdad dentro del ámbito laboral, pues esas vocaciones STEAM y, bueno, pues igual ese paraguas más amplio durante todo el proceso, pues podríamos trabajarlo más en profundidad.
Esta reflexión sobre qué se puede hacer, nos habéis mencionado los medios de comunicación pues unas cuantas veces, algunos de vosotros, más allá de difundir en las plataformas que nosotros utilizamos para divulgar todo lo que ocurre a la gente, ¿qué papel creéis que debemos de asumir los medios de comunicación? ¿Tenemos un papel destacado en esto? ¿Qué podemos hacer que no estamos haciendo? Lo consumimos a diario, ¿no? Al final, información, tanto consciente e inconscientemente, y por lo tanto el papel que tenéis es muy importante, ¿no? Yo sí que os pediría, ¿no?, que cuidaréis mucho, ¿no?, los mensajes, como lo hacéis desde la perspectiva también de género, imágenes. Al final, lo que decimos, ¿no?, estamos muchas veces inconscientemente, bueno, pues nos entra, ¿no?, información, y para la concienciación, ¿no?, en el plano de igualdad puede ser un elemento importante, ¿no?, vuestro papel. Inclusivo, etcétera, etcétera. Sí. Es el reflejo, ¿no? Estoy de acuerdo. Cuando en Salto hicimos una formación a nivel de dirección de sensibilización en igualdad, la persona que nos lo dio nos puso una serie de ejemplos de anuncios, de ropa deportiva, el enfoque que tiene, titulares de periódicos, y hay enfoques que yo creo que nos hemos acostumbrado, no nos lo planteamos cuando lo vemos, pero si le dedicas un minuto, son dolorosos, no ayudan nada al tema de la progresión de la igualdad. Así que sí, cuidar la forma, las imágenes, dedicarle menos espacio a esos prototipos de mujer y prototipos de hombre. Ahí tiene que haber prototipos de personas. Ayudaría bastante a la sociedad. Hay dentro de la misión de los medios de comunicación el que, bueno, pues que proporcionen información, criterios para crear opinión. Yo sí diría de que, bueno, pues que hay que socializar y dar argumentos de que tenemos que ir trabajando este ámbito de cara a futuro, de que se ponga en pues, la necesidad de actuar, que se puede, y que, bueno, mostremos caminos que otras empresas en lo laboral sí están realizando. Entonces, aparte de las formas inclusivas y de género, pues que demos mensajes también de que debemos ir trabajando este ámbito, y que, bueno, hay ejemplos que se están dando pasos. Entonces, yo creo que sí sería, pues bueno, para crear esos criterios y opinión en el colectivo. Sí, yo diría también, bueno, en parte de todo lo que estáis señalando, quizá también que se pongan objetivos. Es decir, ¿por qué no los medios decir, bueno, tenemos tal debate, por lo menos tiene que haber tantas mujeres? O sea, establecer objetivos, un plan objetivo, con cifras, en las que se ponga el medio en cuestión, pues objetivos de presencia de mujeres o entrevistas que desarrollamos sobre tal tema. Siempre asegurar que haya un referente que se visibilice el papel de esa mujer en cualquier entrevista, en cualquier foro, en cualquier debate, que ese tema esté ya establecido como objetivo, porque no hay otra forma sino que dar lo que queremos es que los medios ayuden a visibilizar ese trabajo. Y por eso mismo yo creo que si no estableces un objetivo, pues vas a hacer un poco al tuntún. Es decir, bueno, pues esto, no. Traza un plan, fija unos objetivos en los espacios que tú vas a desarrollar e intenta cumplirlos. No improvises, ¿no? No improvises y vais allá. O sea, y de esa forma nos aseguraremos que siempre en tal espacio, igual se está haciendo, no lo sé, pues que por lo menos haya presencia de mujeres en diferentes puestos de todo tipo. Y eso es importante. Y luego, bueno, en programas dirigidos a gente más joven, lo mismo. Igual generar espacios educativos, también vía la televisión, vía la web, vía como sea, pero que pues igual, por ejemplo, para acercar los perfiles, las vocaciones científicas STEM, pues a crear programas en los medios de comunicación dirigidos a gente más joven, para hacer ese tipo de campañas, se me ocurre, así como ideas. Ideas que, por supuesto, tomamos notas, tanto aquí como en Noticias de Guipúzcoa, que seguro que vamos a reflexionar sobre todo lo que nos habéis contado. Perfecto. Es la 1:15, estamos a punto de terminar. No sé si alguno de vosotros quiere formular alguna pregunta. Si no, le lanzo yo una última cuestión a nuestros invitados.
Bueno, pues la última cuestión sería, Iker, comenzando contigo, un resumen, un último mensaje que lanzarías centrado en lo que estamos charlando durante este mediodía. Yo diría de que no podemos prescindir del 50% de la sociedad y tenemos que dar pasos para que tengamos una integración total. ¿Idoia? Yo diría que se está viendo claramente que la economía actualmente hay una serie de riesgos vinculados a la sostenibilidad. Y esos riesgos, las empresas, para poder gestionarlos bien y afrontar esos riesgos, hace falta de la presencia de hombres y mujeres, porque la solución o la forma de abordar esos problemas va a ser mucho más inteligente, va a ser mucho más innovador, contando con ambos talentos. Amaya. Yo también diría que la responsabilidad de la igualdad no es de las mujeres, sino que es de ambos sexos y que está en nuestras manos, ¿no?, el futuro que queremos crear. Julen. Yo creo que estamos de las 4 fases, estamos en la fase 2 de que somos conscientemente incompetentes y vamos hacia la fase 3 de conscientemente competentes. Yo creo que hemos cogido la vía buena. Tenemos que seguir ahí, como sea, pero sobre todo esto es de todos y durante siempre. Iba a decir mucho tiempo, me quedo corto, durante siempre. Juncal. Las empresas necesitan diversidad para sobrevivir y la diversidad está comprobado que da éxito en los beneficios de una organización. No hay razón para renunciar a ello. Bueno, pues esperemos que dentro de unos años hablemos de otras cosas y hablemos de personas, como decía Idoia, y no hablemos de este tema. Juncal de Lucas, directora de Recursos Humanos en Salto System. Gracias. Julen Elgueta, presidente de TEL. Eskerrik asko. Amaya Marina, CEO de Ingroup, lo mismo, gracias por participar en esta charla, igual que Idoia Zaldegui, General Manager de Polymat, gracias por estar. Y también, obviamente, Iker Estensoro, director de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Eskerrik asko guztioi. Eta, Ainitz, zure txanda. Bai. Opi. A poner aquí, Bueno, eskerrik asko, zuen gogoko eta partekatzeagatik. Jardunaldi oso interesgarria izan da, aberasgarria, mahai gainean erronka ugari jarri dira, bide luzea daukagu aurretik, eta gogoeta bat partekatu nahi dut bukatu aurretik, amaitu aurretik, en relación además con la conclusión que has hecho tú, nazioarteko erakunde garrantzitsuen zenbaiten azterlanak azaleratu dituzte datuak eraipatu nahi ditugu. OCDE elgak, Munduko Ekonomia Foroak, Munduko Bankuak edo Europako Genero Institutoak. Izan ere, behin eta berriz adieraztu bai dute, berdintasunak produktibitatea areagotzen duela. Irudi korporatiboa eta langiroa erraztu, eta etekin handiagoak sortu, talenturik onena erakarri eta atxikitzen laguntzeaz gain. Hau da, gure Gipuzkoak bide horretan aurrera egin dezan orain guztioi dagokigu lan egitea. Y antes de despedirme, también quería recordarles a todos y a todas que todo el contenido que hemos tenido en estas jornadas de Guital, en esta 4ª edición, y también entrevistas en profundidad a los protagonistas, las vais a tener disponibles en una publicación especial que se hará el domingo 17 de octubre, también en la web Noticias de Guipúzcoa. También aprovecho para agradecer de nuevo la ayuda recibida de nuestro patrocinador institucional, la Diputación Foral de Guipúzcoa, de nuestro patrocinador Corporación Mondragón y de nuestros colaboradores, Coca-Cola, Adegi y Cámara de Guipúzcoa. Nira aldetik eskerrak guztioi, etorri zareten guztioi, streaming bidez jarritzen ari zareten hoi eta Noticias de Guipúzkoaren izenean, mil esker eta hurrengo urtera arte. Agur.